Moción número 3, presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabaz y Donostia, en relación con galardones y memoria histórica. Moción de control que presenta el Grupo Irabaz y Donostia sobre los galardones y premios dados por la ciudad. Kontrolmozio Irabaz y Donostia taldeak egina galardoei eta memoria historikoari buruzkoa. Ongi etorriak izan arratsaldeko sesiora. Un aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Y tal y como hizo el Pleno Municipal en septiembre de 2012, consideramos que debemos demostrar nuestra firmeza en la condena de las sublevaciones militares contra los gobiernos legítimamente constituidos, como fue el caso de julio de 1936, cuando el general Franco, de forma ilegítima, inició una guerra contra el gobierno de la República. Pensamos que hay que continuar avanzando en el compromiso que en aquel momento se aprobó de adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia efectiva, a una reparación digna y no discriminatoria. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria histórica, en su artículo 15 recoge que las administraciones públicas, como puede ser la nuestra, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Hoy queremos recordar que en Donosti aún se siguen manteniendo galardones y premios a personas que participaron activamente en la dictadura, dándoles sustento y apoyo. De hecho, la ciudad mantiene la medalla de oro que se otorgó en 1969 al entonces ministro franquista de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz. Pero la memoria y la justicia de los miles de represaliados y víctimas de la guerra civil y la dictadura, por la memoria de ellos, es preciso eliminar todos los galardones y condecoraciones que en un momento de nuestra historia, uno de los más oscuros y dolorosos, se hayan dado a personajes con responsabilidades en la dictadura franquista. Por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y por avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y represaliadas por el franquismo, creemos que se debe seguir avanzando en la construcción de la memoria histórica. Donostia, como ciudad, debe contribuir también en la construcción de la memoria democrática, eliminando cualquier honor a responsables de la dictadura. E igualmente debe recordar y animar a comunidades de vecinos en la eliminación de símbolos que aún queden en las fachadas de sus edificios. Es por ello que aquí traemos esta moción en la que queremos instar al Gobierno, al equipo de Gobierno, a activar el procedimiento para la modificación de reglamento de distinciones honores de la ciudad para que, en base al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, se proceda a la retirada de distinciones y honores concedidas por este ayuntamiento durante la dictadura de Franco. Y asimismo pensamos que ese trabajo se ha de hacer en colaboración con el Consejo de la Memoria Histórica, que de esta forma realice una propuesta de galardones a retirar entre las personas que durante el franquismo recibieron distinciones por parte de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk, ez da ere, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak bai. Bueno, yo creo que una vez más nos encontramos con una de las iniciativas que Irabaz nos va acostumbrando, en el cual se mezclan errores, prejuicios y a veces falta de concreción, ¿no? Digo esto porque no es la primera vez que encontramos este tipo de iniciativas en las cuales parece que se quiere hablar de algo y se acaba terminando diciendo cosas distintas o hablando de otra cosa, ¿no? Yo no sé, sinceramente, en qué se ahonda en la firmeza y la condena de la dictadura militar o de cualquier otra dictadura militar que haya podido haber, apoyando lo que ustedes dicen aquí. Y le voy a decir además por qué. Porque creo que parten de premisas y de prejuicios que no son ciertos. Y premisas, además, que no se ciñen a la realidad. Si alguien les escuchara a usted, pensaría que esta ciudad y este ayuntamiento mantiene galardones contrarios a lo que es la Ley de la Memoria Histórica. Y no es cierto.
Aquí la única medalla de oro que se ha dado a alguien responsable, con responsabilidades políticas con la dictadura, fue a Francisco Franco, el año, pues, desde luego, posteriormente a su muerte. Y en el caso que usted habla, ¿no se retiró después de muerto Franco? Sí. No. El caso es que hay un error incluso en la propia interpretación de la ley, porque usted, como bien ha dicho y la ha leído, dice de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. La persona a la que usted además cita, es verdad que fue ministro de Franco y probablemente del Partido Nacionalista Vasco no era, seguramente no lo era. Pero también es verdad que era ministro de Obras Públicas y que la nominación no se la dan por ministro, sino por haber realizado la circunvalación de la ciudad de San Sebastián, al igual que la mayoría de las ciudades. Como era una época y un régimen donde a los políticos, por hacer su trabajo, además les daban premios, le fueron dando medallas de oro en todas las ciudades. Y verá que él tiene también en Málaga, creo que también la tiene en Valencia, etcétera, etcétera. Luego, no estamos incumpliendo el artículo 15, incluso manteniendo ese galardón, pudiendo o no estar de acuerdo con él. Creo, además, que es un error de interpretación pretender que todos los actos administrativos que han realizado o se han realizado en las instituciones durante el periodo 1939 a 1975 tuvieran que quedar sin valor. La ley, de hecho, deja claro cuál es el sentido de esa condena y de esa anulación de determinados hechos, que son aquellos que tienen que ver con las libertades públicas, sobre todo. Porque si llegamos al absurdo de anular todo lo que las administraciones realizaron durante 40 años, pues tendríamos probablemente ya, de paso, en el mismo pleno, podríamos plantearnos dinamitar la propia variante, que es por lo que se le dio el premio, ¿no? Y en última instancia, hasta anular la subida de la Real Sociedad a Primera División, pues jugó contra el Calvo Sotelo Club de Fútbol. Es decir, seamos serios con estos temas, seamos serios, busquemos más las partes que nos pueden unir. Y en este caso el Ayuntamiento como institución creo que está dando un ejemplo a otras instituciones en la cual todos los grupos partidos de este Ayuntamiento participan en los actos que aquí se suelen celebrar, participan en el Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Busquemos más cómo realmente llegar a un relato común de firmeza y condena de la dictadura militar que usted decía y de todas las dictaduras que pueda haber en el futuro y la que ha habido en el pasado, pero no vengamos con soluciones de este tipo de crear, que se cree una comisión, que cambiemos el protocolo de, usted dice, el reglamento de distinciones y honores. Oiga, si tenemos las calles que no hay ni un nombre vinculado a la dictadura franquista, se han hecho trabajos para que no haya signos del yugo y las flechas en los edificios de VPO. Es decir, no demos una imagen de lo que no somos, no lo demos y menos con un interés realmente político. Lo siento el tono por el tema, pero es que creo sinceramente que hay que unir y ir más hacia un consenso que traer este tipo de discusiones que sinceramente creo que son una mala interpretación de la propia ley. Eskerrik asko, ixteko txanda, irabazi taldeak. Sinceramente me da la impresión de que hemos hablado de cualquier cosa menos de la moción. Se han dicho unas burradas como dinamitar la variante, no sé, o sea, es que, por favor, un poco de respeto, ¿no?, a este pleno y a las mociones que se traen aquí. Quiero decir que hizo cosas, claro, por eso era ministro. Pero ¿por qué los ministros hacen cosas? ¿No? Un poco rememorando a cierto presidente, hacen cosas, evidentemente, pero es que fue durante la dictadura franquista. Y no me ha dado ni una sola buena razón, ni una, porque ha hablado de cualquier cosa. Bueno, podría estar remotamente relacionado, pero es que no sé, y es que no entiendo tampoco por qué, el porqué de esta respuesta. No sé, podría haber dicho, no, pues propóngalo usted, haga usted el reglamento, no, que para eso están, ¿no? Tampoco me ha dicho eso, porque podría haberlo dicho. Esto se podría trabajar en el Consejo de Memoria Histórica y que decía este Consejo, o que haga una propuesta, pero no me ha dado una buena razón por la cual no se deba retirar esta medalla a esta persona que, repito, fue ministro durante una dictadura y sí, lo siento, pues hacía cosas, claro que hacía cosas. Hizo una variante y como si estuviera en otro lugar le tocaría firmar sentencias de muerte o le tocaría, pues no sé, estar en acción social.
Pero es que es una pena porque uno trae aquí mociones, espera que se debatan, se den razones buenas, porque sí o porque no, pero se habla de cualquier cosa menos del debate que se ha traído aquí. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Ah, perdón. ¿Se puede por puntos? ¿Cuántos? A ver, no tenía yo la previsión. Un momento, ¿eh? Vale, dos puntos, bai. Bueno, orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, kontrakoak ez da onartzen. Beraz, puntu bakar batekin onartua gelditzen da mozioa. Orain boto azalpen txandan, ez dakit, bai, talde popularrak ez, EH Bilduk bai. Bai, bueno, bai bozkatu dugu proposamen malgua iruditu zaigulako. En fin, hemen esaten du aktibar, bai, para que se pueda proceder, hau da, bueno, eta ikusten dugu, bai esko eman zaiola hau da gobernuaren aldetik, ez dugu ezer ulertzen, baina, bueno, gu gureari. Eta hori lehenengo puntuari dagokionez, eta bigarren puntuari dagokionez oso egokia iruditu zitzaigun hain zuzen ere jartzea en colaboración con el Consejo de la Memoria Histórica, zeren hori guretzat beti azpimarratu dugu oso importantea dela, eta hemen bereziki baloratu dugu, esaten du proposamen bat egiteko, proposamena, gero ikusiko litzateke zer egingo litzateken. Desde luego nik hemen entzuten ditudanakin, gure baiezko gero eta garbiago, eta la única duda que le queda a este grupo, para no haber dado otro voto que el sí, es que desde luego el 78 se cerró mal, lo estamos viendo en la calle y lo estamos viendo aquí. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Nuestras razones no es si el 78 se cerró bien o mal, sinceramente. Simplemente es muy sencillo. Hubo una época de España donde ha habido un régimen que no respetaba las libertades, que se le denomina como la dictadura de Francisco Franco, y por tanto nosotros entendemos que las personas que lo harían lo mejor posible o no de esa dictadura no deben tener honores en unos regímenes democráticos. Nosotros creemos realmente en la democracia y en sus libertades, creemos en la democracia del 78, que fue un pacto entre toda la ciudadanía española, entre su diversidad y su pluralidad, y creemos que esos son los valores que deben imperar. El punto segundo no tiene, desde nuestro punto de vista, mucho sentido porque es el Pleno quien otorga los honores, no el Consejo de la Memoria, ni el Consejo de Educación, ni el Consejo de Fomento. Y que, por tanto, es este Pleno el que debe tomar las medidas, el punto primero, para ver si eso es correcto o no es correcto. Y hemos sido coherentes con lo que hemos venido votando siempre en este Pleno. Pero no es la primera vez que viene una moción de este tipo. Y nosotros fuimos partidarios, no sé si Francisco Franco tenía la medalla de oro de la ciudad, que creo que sí, fuimos partidarios de su retirada y por tanto de sus ministros, pues también lo hicieran bien o lo hicieran regular o lo hicieran con la mejor intención posible. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Kaiarriba taldeari urtero ematen zaion diru laguntza dela eta moción de control que presenta el grupo irabazi Donostia relativa a la subvención anual concebida al club Kaiarriba. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Bueno, el proyecto de trainera masculina unificada denominado La Donostiarra nació primera vez formalmente en 2007 y luego se concretizó realmente con un convenio en 2009. Convenio firmado entre Urkirolak, Donostiarra Lagunak y esa nueva estructura con el beneplácito del ayuntamiento. Para ello se creó expresamente como marco administrativo legal el club Kaiarriba,
y desde entonces Calle Arriba recibe anualmente una subvención municipal de entre 120.000 y 100.000 euros por ser la trainera unificada. Los textos, en concreto ese convenio de 2009, especificaba, entre otras cosas, que el club no tendría instalaciones o remeros propios, y la idea original que reunió el ayuntamiento y los clubes era que Calle Arriba no iba a ser un club adicional como los otros clubes que ya existían, sino un ente gestor del remo donostiarra. Los objetivos eran crear un equipo masculino único que representara a la ciudad, y también que parte de los recursos económicos destinados al proyecto, concretamente el 40%, llegasen a los clubes que integraban el proyecto unificado. En 2011 caducó ese convenio que he mencionado, que fue creado fue firmado en 2009, y desde entonces no hay ninguno entre, por lo menos, Calle Arriba y Arraun Lagunak. Poco a poco, a partir de 2011 y antes también, Calle Arriba se ha convertido a lo largo del tiempo en un club no solo formal, sino también materialmente, y tiene, por ejemplo, ahora instalaciones y remeros propios, y remeras propias también. Por este motivo, no nos sorprende mucho que desde 2011 se conceda a Calle Arriba una subvención de 100.000 euros o más, por ser la trainera unificada, porque entendemos que si no existe un convenio con uno de los clubes fundadores, pues ya no es una trainera unificada formalmente. La inexistencia de un convenio con uno de los clubes fundadores, como lo digo, y la transformación de Calle Arriba en club, materialmente y formalmente, entendemos que en desacuerdo con lo que planteaba el convenio original de 2009, han hecho que hoy exista una tensión palpable que no beneficia a nadie, la verdad, ni a Calle Arriba, ni a Arraun Lagunak, ni al ayuntamiento, ni al remo. A nadie beneficia esa tensión. En comisión, el representante del gobierno comentó que el ayuntamiento tenía la intención de que la intención era que el ayuntamiento siguiera otorgando esa subvención de 100.000 euros a Calle Arriba por ser, según él, el proyecto de trainera unificada. Queremos resaltar que el deporte de base, junto con el deporte adaptado y todas las iniciativas que promocionen la participación de la mujer en el deporte, deben de ser las piedras angulares sobre las que debe trabajar el gobierno municipal y toda la corporación. Y entendemos también que la prioridad de un ente gestor del remo debe ser la incorporación en el proyecto unificado de todos los clubes que en la ciudad trabajan por el remo. Y evidentemente el ayuntamiento debe condicionar su apoyo a la consecución de ese objetivo. Bueno, intento explicarlo de la forma más clara. Había un convenio en 2009, ha terminado en 2011. Al día de hoy no hay un convenio con uno de los clubes fundadores de ese proyecto unificado, con lo cual nos parece muy difícil justificar y bastante cuestionable justificar el otorgamiento de esa subvención anual de 100.000 euros. Y voy a coger la metáfora que hizo mucha gracia a todos los presentes en la comisión. Si uno planta una semilla de tomate y brota algo y pone una etiqueta, esto es un tomate, si luego se hace adulta la planta y resulta que son pimientos, muy difícil se va a hacer una salsa de tomate con pimientos. Y es lo que quiero decir, es que por mucho que digamos que sí, esto es el proyecto unificado, realmente en los hechos, y termino con esto, gracias, en los hechos no lo es, entendemos que no lo es. Gracias. Sean pimientos o tomates, ambos rojos como el tiempo. Talde Popularraren txanda. Bien, de entrada nosotros vamos a decir que nos gustaría poder votar por puntos, porque el primer punto podríamos, y de hecho estamos de acuerdo, que el equipo de gobierno, además me parece que el equipo de gobierno, eso lo digo en nombre de mi grupo, pues sí está en esa tesitura de tratar de solventar esta situación. La Donostiarra en este momento, por lo menos en el ámbito masculino, está remando con tripulación de todos los clubes, y efectivamente hay un problema que no nos gusta, a nuestro grupo no nos gusta, en la disciplina, en el deporte femenino. Por eso, en cuanto al segundo punto, ya no lo vemos tan claro, porque aquí dice que no se concedan subvenciones a Calle Arriba como ente gestor siempre y cuando Calle Arriba tenga, que se concedan siempre y cuando
tenga convenios en vigor con cada uno de los clubes. Es decir, que yo creo que aquí el equipo de gobierno hay que dejarle un poco que gestione y que medie. Y me parece que empezar haciendo la casa por arriba no es correcto. Yo creo que si hay en gran parte de esta cuestión las cosas están resueltas, pues vamos a ayudar y a mediar para que se terminen de resolver, no al revés. Entonces, nosotros en este segundo punto nos abstendríamos porque no lo terminamos de ver claro. Además, yo creo que ese segundo punto no ayuda. Aparte que, obviamente, conceder o no subvenciones excede a un ámbito de una moción de control, porque es también una cuestión presupuestaria, habría que ver cuantías, etcétera, etcétera. Es que yo creo que por estas razones nosotros, el punto segundo nos abstendríamos y el primero creemos que está en ello el equipo de gobierno, sí lo respaldaríamos. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bilduren txanda. Bueno, arraun munduan egia esan, uda oparoa izan dugu Donostian eta horregatik zoriondu nahi ditut arraungo neskei, Donostiarrako neskei ere bai, lehenengoak Eusko Tren Ligan izatagatik, hau da, lau honenen artean. Donostiarrako neskei bere lehenengo urtean oso ondo egin dutelako, eta noskiri baita ere zoriondu Donostiarrako mutilei hurrengo urtean Euskola Beligan izango baitira. Hau da, aurrengo neskak eta Donostiarrako mutilak maila gorenera iritsi dira. Mozioa irakurrita ikusteet 2007an esaten da formalki hasi zala Donostiarran proiektua. Gogoratu nahi diot, Loika Alejandori, bilerak ia 10 urte leheno hasi zirela. Beraz, gauza etzan erresa izan eta noski azkarra ere ez. Urte luz hauetan, jende asko musutruk lanean ibili da, Donostiak merezi zuen trainera eukizezan eta beraientzat gure eskerona bihotz-bihotzez. Zuen justifikazioan 2011an hitzarmena iraungi zela adierazten dezue, eta horrela da, baina hurrengo urtetan, Arraun Lagunak eta Urkik, baina Arraun Lagunak, Kaiarriba klubatik diru laguntzak jaso zituztela ahaztu egiten dezue. Hori ez da agertzen mozioan. Gero esate dezu ere, Kaiarribak arraunlariak ditu. Bai, eske bestela ezin du parte hartu. Hau da, bere arraunlariak eduki behar ditu, nahiz eta gero Arraun Lagunak eta Urkik laga beste arraunlari batzuk, baino bereak eduki behar ditu, bestela ezin du parte hartu. Gero, beste paragrafo batean esate dezue, jatorrizko hitzarmenean planteatzen zenaren konta Kaiarriba talde bihurtu denez, gaur egun bada halako tentsio bat. Eta eltezu eta inoiz eta inun Urkirolak aipatzen. Edo Urkirolakek etzun tentsiorik. Goazen proiektua zitzitea, proiektua ez da Arraun Donostiarran konta, da denok proiektu bat egin, eta Urkirolak hor da gore, bai. Arraunlariak eta bere instalazioak jartzen Kaiarriba klubaren mesedetan, ez da inun agertzen, hor tentsiorik ez daude. Lehenengo puntuan, eskatzen dezuenean, lehenengo bozketan, zate dezue, eta zati batekin, ados gaude, gobernu taldeari egin dezala bitartekari lana, susta dezala elkarrizketa, badakigu egin dula, baina hori ondo dago, baina bukaeran esate zue, traineru bateratuak, oain gizonezkoetan lortu intzen, denen babesarekin. Gaur egun traineru horrek, gizonezko traineruak ditu, Arraun lagunakeko arraunlariak eta Urki kirolakeko arraunlariak. Behaien klubeko fitxekin lagatutak Kaiarribari. Hori gizonezkotan ematen da gaur egun, gaur. Emakumetan zergatik ez da apustu bateratua eman? Agian ez aldute emakumeak apustu berdina merezi? Bigarren puntuan esate zute, Arraun elkarte guztiekin hitzarmenak indarrean baditu emango dira diru laguntzak. Norbaitek beto eskubidea eduki dezake?
klub batek ez du sinatzen, eta orduan, Kaiarribak heldu dirua jasotzen, eta 20 urteko lana bertan bera geratzen da? Hori onargarria da? Eta bukatzeko, Kaiarriba Donostiarrari daukagu, trainerutan erreferentea izan behar du, gure hirian, atzeraka pausoak ezin dira eman, eta espero dezagun urrengo urtean emakumeek ere proiektu bateratu honetan egotea, gizonezkoak bezala. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, yo simplemente decir que, bueno, el que Donostia tenga una trainera unificada, una trainera que represente a la ciudad, yo creo que ha sido aspiración de muchas y muchos donostiarras durante muchos años. En un proyecto, que han trabajado en un proyecto apoyado por las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento, por las corporaciones y por todos los grupos políticos que han compuesto estas corporaciones, y creo que eso es un valor que no debemos de perder. Efectivamente hay tensiones, ha habido tensiones, lo ha comentado Josu Ruiz. El proyecto de trainera masculina tardó tiempo en producirse. Con el proyecto de trainera femenina también está habiendo sus problemas. Es un mundo complejo, pero ello nada tiene que ver con el deporte base, al que estoy convencido que ahora nuestro compañero de gobierno y delegado de deportes explicará cómo se apoya el deporte base de todos los clubes, que nada tiene que ver con el proyecto de trainera unificada, que, como digo, es una aspiración, yo creo, que de muchas y muchos donostiarras, y que de verdad me daría muchísima pena que por este asunto, por las dificultades que están surgiendo, en las que, por cierto, llevamos trabajando, y me consta que desde Deportes muchísimo más, pero lo que nos toca también desde la organización de la Concha, llevamos trabajando, llevamos dialogando, llevamos intentando intermediar durante muchas horas, durante muchas reuniones, durante mucho tiempo, y bueno, pues efectivamente hay problemas que habrá que ir limando y habrá que ir trabajando para tener también una trainera unificada femenina. Pero de verdad, la Donostiarra este año, como decía Josu Ruiz, está en la ACT, ha tenido una espléndida temporada. Creo que se merece todo el apoyo de este ayuntamiento, y creo que esta moción no ayuda en absoluto a consolidar un proyecto ansiado por muchas y muchos donostiarras, y en el que nosotros, desde luego, vamos a seguir apoyando. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bai, arratsaldeon. Bueno, hasi baino lehen eskertu nahi dut zinegotziak egin duten defentsa, eta hortikan gainera, konkretuki Josu Ruizek egin duen defentsa. Bat nator berak esan duen guztiarekin. Eta, bueno, Alejandro jaunak esan duenez, ez naiz asko luzatuko, baina mozioan eskatzen dena, se insta al equipo de gobierno a mediar y a promover el diálogo entre todos los clubes de remo de la ciudad. El equipo de gobierno actual, el anterior y el anterior, llevan trabajando en mediar y promover el diálogo entre los diferentes clubes muchos años. Y me consta que a usted le consta, porque usted se ha reunido con todas las partes y así se lo han trasladado. Por lo tanto, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de decir que hagamos algo que sabe que estamos haciendo. Que existen problemas en el remo femenino, evidentemente que sí. Que el escenario no es el que a todos nos gustaría, el más ideal, también se lo acepto, y por eso estamos trabajando en ello. Hasta el punto de llegar a conseguir algún acuerdo entre las directivas de Arraun, de Urki y las personas responsables de este ayuntamiento, y saltarse por los aires ese acuerdo en 24 horas. Y eso también me consta que le consta. Por lo tanto, sabe perfectamente dónde está el problema. Usted sabe perfectamente dónde está el problema. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esa medida, pero no poniendo en tela de juicio el proyecto Calle Arriba. El proyecto Calle Arriba, gracias a Dios, además, y gracias al esfuerzo de muchas personas, ha conseguido que el remo de esta ciudad, después de muchos años, genere la ilusión que está generando. Es verdad. En este momento, con una trainera unificada masculina, en la que ya le comenté en la comisión correspondiente que hay remeros que han logrado el ascenso que proceden del club Arraun, con una directiva mayoritariamente formada por personas de Arraun, que tienen un sentimiento de pertenencia a ese club absoluto, porque aquí se está poniendo en duda muchísimas cosas. Y claro, es inaceptable. En ese aspecto a mí por lo menos me parece inaceptable, porque aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es un proyecto que después del esfuerzo de mucha gente y durante muchos años, lo que se pretende es que siga avanzando. Justo tenemos que estar en este momento en la dinámica contraria,
en la de consolidar un proyecto como Calle Arriba en la máxima élite del remo. Ese es el objetivo que deberíamos marcarnos como ayuntamiento. Ese. Y no es ningún objetivo fácil, créame. Hemos conseguido el ascenso y queremos seguir dando pasos hacia adelante, tanto en el remo masculino y, por supuesto, también conseguir una trainera unificada femenina. Y, por mi parte, claro, cuando se dice que se gestione el remo en el segundo punto, siempre y cuando existan convenios con cada uno de los clubes de remo existentes en la ciudad, bueno, pues si tenemos que gestionar los diferentes proyectos deportivos de esta ciudad, como le han señalado, de esta manera tan particular, pues podemos empezar a hablar de cómo se gestiona el baloncesto masculino, donde hay 16 equipos en la ciudad que no tienen convenios con el equipo de máximo élite, o el balonmano femenino, donde hay otra serie de equipos femeninos en la ciudad que no tienen convenios en este momento con el máximo exponente del balonmano femenino de esta ciudad, o el baloncesto femenino, donde ocurre exactamente lo mismo. Esto es un proyecto deportivo estratégico para esta ciudad, que ha costado muchísimo trabajo sacarlo adelante. Y usted, en este segundo punto, lo que pretende es, no sé por qué, cuestionarlo. Y si aplica esa misma vara de medir a diferentes proyectos de esta ciudad, pues entonces nos podemos cuestionar todo. ¿O acaso la pregunta que le dejo en el aire, el remo es diferente? Eskerrik asko. Izteko txanda, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, lo tengo crudo porque hay muchas cosas para contestar. Calle Arriba debe tener remeros propios para poder concurrir, sí, y no digo que no. Lo único que digo es que lo que hay ahora no corresponde al espíritu del convenio de 2009. Consideramos que es un problema porque eso origina una tensión. Y Urkirolak, no hay tensión con Urkirolak, decía Josu. Bueno, Calle Arriba tiene un convenio con Urkirolak, no tiene ningún problema, entiendo yo, pero tal vez me equivoco, que no hay tensión entre Calle Arriba como proyecto unificado de trainera y Urkirolak. Sobre el hecho de que se nos intenta dar la intención de querer matar el proyecto Calle Arriba. Para nada, lo que cuestionamos es esa subvención. El proyecto Calle Arriba tiene sentido, creemos que tiene sentido sin una subvención de esas magnitudes y sobre todo sin una subvención así, sin que haya convenios con todos los clubes. Creo que al final, lo he entendido de la boca del representante del PC, tenemos dos visiones distintas. Consideráis que el objetivo último es tener un equipo fuerte, pase lo que pase, cuáles sean las medidas. Bien, es un objetivo legítimo. Nosotros no lo vemos así. Creemos que lo primero que hay que cuidar son las formas. Y para cuidar las formas hay que tener un convenio en condiciones. ¿Y por qué digo que es muy importante, incluso para mantener ese proyecto? Porque lo que hay ahora es una situación asimétrica y desequilibrada. Para que haya un convenio en condiciones y que todo el mundo esté a gusto, tanto Calle Arriba como Arraun Lagunak, los dos tienen que encontrar algo positivo. ¿Y cómo vas a una negociación con un tal desequilibrio? Calle Arriba, al final, va a tener 100.000 euros cada año con convenio o sin convenio. Arraun Lagunak ha cedido todos sus remeros, lleva 3 años sin cobrar nada y no tiene equipos masculinos para competir, con lo cual lo tiene más crudo para tener subvenciones. O sea, la situación es totalmente asimétrica con esa subvención incondicional de 100.000 euros, y acabo con esto, y creemos que hay que pensar en corregir esto para establecer las condiciones buenas de que puedan hacer un convenio en condiciones entre esos dos clubes. Eskerrik asko, botatzera pasatuko gara, puntuz puntuka eskatu dute, ez dago arazorik, ezta? Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, bai, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, da bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz ez da mozioa onartzen, eta ez dago boto azalpen txandarik. Hurrengo puntura pasatuko gara. Bosgarren kontrol mozioa, Gazteria Departamentuaren plan estrategikoko ekintzak direla eta Amaia Martingarin irabazi Donostia taldearen bozeramaleak aurkeztua.
Moción de control presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo IEAS y Donostia, sobre acciones del Plan Estratégico del Departamento. Moción de control presenta el Grupo IEAS y Donostia sobre acciones del Plan Estratégico del Departamento de Juventud. Recasco. El Plan Estratégico del Departamento de Juventud del Ayuntamiento 2017-2020 parte del diagnóstico sobre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Sebastián que se hizo en 2014 durante los meses de abril y noviembre de 2014. Tras el diagnóstico se contrató a la misma empresa para la elaboración del primer Plan Municipal de Infancia y Juventud de San Sebastián. Desde nuestro grupo interpelamos por aquel diagnóstico, ya que además de haber pasado 3 años desde el mismo y haber crecido de forma notable la pobreza crónica y laboral en nuestro territorio, entendíamos que esto tenía una repercusión específica en la realidad de nuestros jóvenes, de modo que consideramos importante también recoger los posibles cambios sobre su propia situación, porque pensamos que es preciso, por supuesto, implementar políticas públicas contra la pobreza y la exclusión específicas para tanto infancia como juventud. Interpelamos en el mes de julio al objeto de conocer qué medidas se iban a desarrollar para ampliar la oferta de servicios a la infancia en los meses estivales, poniendo el foco en la accesibilidad a las actividades planteadas por la campaña UDA para todos los menores. Además, lo hemos sacado también en otras comisiones. Hemos comentado que nos preocupa los resultados del informe Nativos de la Crisis, los niños de la llave, que, bueno, da a conocer unos datos, la verdad, preocupantes. Y por ese motivo queríamos conocer información sobre esta realidad en Donostia. La concejala delegada nos informó que del desconocimiento, por lo menos que no conocía, no le constaba que se diera esta realidad en Donostia. Sin embargo, año a año se conceden ayudas a diferentes entidades para organizar colonias de verano para responder a esta realidad. Y el propio Departamento de Juventud reconoce que cuando llega la época estival y se acaba la época escolar, muchos de estos menores se encuentran ante una larga época de tiempo libre sin ninguna actividad que realizar, sin ninguna ocupación, y niños que en muchos casos se encuentran sin acompañamiento. Entonces, ante la ausencia de información, reclamamos la necesidad de incrementar las sinergias interdepartamentales al objeto de hacer un mapa real y completo que permita atender a las necesidades de la infancia de forma integral, potenciando la participación de los menores en situación de vulnerabilidad en las actividades programadas. La oferta actual de deporte de actividades de la campaña UDA, desde nuestro punto de vista, no facilita la accesibilidad de todos los menores a estas actividades, principalmente por el coste que tienen. Y si a eso añadimos el cierre de Txokos y Gaztelecus durante el verano, nos encontramos ante una situación que dificulta el acceso a muchos menores a actividades de ocio y entretenimiento. Por eso hemos traído esta moción hoy, para que se elabore un informe, proponemos elaborar un informe sobre la situación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Sebastián en situación de vulnerabilidad, incorporando su visión y uso de la oferta de ocio y deporte actual tanto a lo largo del curso escolar como durante la época estival. Informe que planteamos incorporar al Plan Estratégico del Departamento de Juventud a objeto de establecer una línea de actuación básica y, por otro lado, también proponemos que se incorpore la visión que desde el Departamento de Acción Social hay sobre los menores de familias vulnerables de la ciudad, al objeto de intentar mejorar o adaptar la oferta de ocio. Y, por último, a presentar en el plazo de 2 meses el cronograma relativo al grado de desarrollo de las acciones marcadas para el presente año 2017 del Plan Estratégico del Departamento de Juventud. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak, gero, EH Bilduk. Bai, kaixo eta arratsaldeon. Irabaziko honako kontrol mozioarekin proposatzen duena, EH Bildu taldetik uste dugu baietz landu beharreko gaia dela eta datozen hilabeteetan landu daitekeela proposatzen dana. Egia da, batzordeetan eta honako kontrol mozioan jasotzen dituzuen testuak, ideiak, proposamenak eta zertxobait nahaskorrak iruditzen zaizkiula, baino funtsean ados gaude eskaera zehatzarekin.
Halaber, Gaztediako bulegotik egiten ari den lana eta udal talde politikoekin ahalegintzen ari diren gertutasuna eta informazioa eskertu beharra daukagu momentu hontan, bilera ezberdinetan parte hartzeko aukerak zabaltzen ari zaizkigu, ekarpenak egin, planaz informatzen zaigu eta elkarlanerako bide horretan jarraitu behar dugula uste dugu. Baino egia bada ere udalaren beste arloetan horrelako jokabidea erakutsiko balu udal gobernua guztion artean ere asko ze politika hobeagoak landuko genituzkela gure hiriko herritarrentzat. Halaber, mozioari itzuliz, esan bezala irabaziren proposamena bideragarria ikusten dugu, Gaztedia eta ongizate sailaren artean orain arteko lana eta koordinazio guneak gutxi etxigabe lan sakona egin daitekeela uste dugu, eta horregatik baiezko bozka emango dizkiogu lehendabiziko 2 puntuei. 3. puntuari dagokionean kontra bozkatuko dugu, ez bai dugu uste korrika eta presaka egiten diren informeak espero edo lortu nahi ditugun helburuak beteko luketenik. Hortaz, espero dugu udal gobernuak egoera zailetan dauden familia haur zein gaztetxoekiko eskatzen den informea eta egiten den proposamena aintzat hartzea, eta lana aurreratuta dagoenean orain arte egin den moduan proposamenaren inguruan informazioa pasako zaigula. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak, bai. Bai, arratsalde on berriro. Pues efectivamente, el Plan Estratégico del Departamento de Juventud para el trienio 2017-2020 parte del diagnóstico realizado previamente por una empresa externa contratada para ello. Por una sencilla razón, además, porque entendemos que es fundamental darle continuidad en la medida de lo posible a la labor que se realizó por las personas que nos antecedieron en las responsabilidades de gobierno. Usted parte de algunas de esas premisas que no son ciertas, y se olvida citar otras que, a mi modo de ver, dejan en mal lugar su trabajo de control sobre este gobierno. Le acepto que plantear el plan estratégico nos ha llevado más tiempo del que hubiésemos querido. Es así. Y por primera vez, eso sí, podemos decir que ya contamos con el primer plan municipal de infancia y juventud. Ahora bien, para llegar a él, dimos, como le ha recordado la señora San Pedro, la posibilidad de trabajar conjuntamente todos los grupos de este ayuntamiento. Por la razón expuesta anteriormente, porque lo que consigamos tiene que ser el común acuerdo de los presentes. Y en esa posibilidad de trabajar conjuntamente todos los grupos y elaborar un plan que cuente con el consenso de todos y que, consecuentemente, ha dilatado los plazos, ¿me quiere decir cuántas aportaciones realizó usted? Hoy realiza aquí una moción que pone en tela de juicio todo lo desarrollado hasta este momento. Yo entendía que este plan contaba con el consenso del fruto de trabajo de ese grupo, para eso se creó. ¿O qué es lo que se pretende? ¿Volver atrás y que volvamos a pasar otros 3 años? ¿Y volvamos al principio? O si no, ¿por qué no ha realizado ninguna aportación si considera que esto es tan importante? No lo sé, pero no termino de entender la moción, porque entiendo que su participación en ese grupo de trabajo será precisamente con ese objetivo, para lograr un consenso y conseguir un plan de trabajo y un plan municipal de infancia y juventud que sea positivo y que contribuya a recoger todas las cuestiones que usted aquí hoy plantea. Por lo tanto, creo que le deja muy mal lugar, porque hemos hecho numerosísimas reuniones y usted no ha hecho ni una sola aportación. Eso sí, hoy viene aquí con una moción. Ya me gustaría que me explicara para qué entiende que es un grupo de trabajo. Nosotros lo que tenemos claro es que estamos en marcha y vamos a seguir adelante. Y uno de los retos fundamentales del Departamento de Juventud, eso sí, se lo garantizo, es trabajar conjuntamente con otros departamentos municipales, como no puede ser de otra manera. Por supuesto, con el Servicio de Prevención de la Infancia, por supuesto, con Acción Social, por supuesto, con Deportes, por supuesto, con Euskera, por supuesto, con Echeguincha, con todos, porque es un plan de juventud que necesitamos la cooperación de todos y porque los recursos municipales no son ilimitados y necesitan de la coordinación y las necesidades de todos los departamentos. En cuanto al segundo punto,
nos insta a incorporar en el plan la visión que desde el Departamento de Acción Social hay sobre la situación de los menores de las familias vulnerables de la ciudad. Un tema muy importante, sin duda alguna. Pero eso sí, me vuelve a sorprender. Si usted se hubiera tomado la molestia de leerse el plan, hubiera visto que en el apartado 3.1.7.2 se habla precisamente de reforzar la etapa infantil de 5 a 11 años. Y eso implica a Juventud, implica a Acción Social, implica a Kirolak e implica también al Servicio de Euskera. Por lo dicho, por lo que acabo de señalarle, porque para poder destinar recursos públicos hace falta, lógicamente, tener que coordinarlos entre todos. Eskerrik asko, izteko txanda. Bien, pues lamento que las mociones, iniciativas que se traen a este pleno se tomen como, no sé, amenazas, porque esto también son aportaciones, quiero decir, y cada grupo decide en qué manera trae aquí, sí, sus aportaciones. Yo creo que esta iniciativa ha sido traída de una forma constructiva, respetuosa, con el ánimo de mejorar. Se ha dicho claramente qué es lo que se pedía y sí, efectivamente, yo me he leído los planes y precisamente porque me he leído los planes y al diagnóstico digo, pues mira, se puede mejorar. Lo hablamos en el grupo y decimos, bueno, hay un diagnóstico hecho, pero ha pasado tiempo y sería conveniente actualizarlo y ahondar. ¿Qué problema hay? ¿Eso me deja en mal lugar? Lo que traemos no son más que aportaciones. Usted puede decidir si seguir adelante o no, pero bueno, desde luego descalificar que traigamos mociones de control aquí, esto es una aportación como cualquier otra, esto es una aportación como la que puedo hacer en el grupo de trabajo. Y lo que no entiendo, sí. Lo que pasa es que parece que les molesta que les hagan mociones de control, les molesta y cuando son en positivo, en forma constructiva. Pues me dirá usted ha leído. ¿Usted parece que me estoy metiendo con el Departamento de Juventud? ¿Le parece que me estoy metiendo con usted, con la labor de concejal delegado? Todo, de arriba abajo, está planteado de una forma constructiva. Eso sí, les molesta. Ese es su problema, no el mío. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian. Inorrek ez du eskatu puntuz puntuka? Bai, ez dago arazorik ez, 3 dira. Bale. Orduan, den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen eta ez dakit talderen batek, bai, talde popularrak. Muy brevemente, nosotros nos hemos abstenido a los 2 primeros puntos porque la verdad es que por más que hemos intentado entender lo que realmente en concreto quería plantear el equipo proponente, no lo hemos entendido. Sinceramente, yo no lo he entendido. Entonces, bueno, pues por prudencia pues me voy a abstener porque igual es que estoy torpe o, bueno, no sé, que no capto, no sé. La verdad es que no lo entiendo. Y luego el que sí he entendido es el tercero. Claro, el tercero, pues elaborar en 2 meses un cronograma, se me parece una utopía. Y creo que lo ha dicho, me parece que ha sido Nayara San Pedro, pues una cosa que se hace prisa y corriendo, pues al final pues no sirve para nada. Entonces, ese sí que lo he tenido en mi nombre en mi grupo, claro, desde el primer momento. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 6. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua hondakinen edukiontzia kentzea dela eta. Moción número 6. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia en relación con la retirada de contenedores de residuos. Bai, hau zuzenean irakurri eta gero bozkatu egingo dugu, Irabazi taldeak irakurriko du. Bai, eskerrik asko. Bat, Donostiako udalbatzak ertzatzuki eskatzen dio udal gobernuari hiri hondakinak botatzeko bete beharrak behin eta berriz urrazten ari direla egiaztatzean tokian bertan eman dezala horri buruzko informazioa, bidezkotzat jotzen dituen bitartekoak erabiliz, hiri hondakinak botatzeko dituzten bete beharrez ohartarazteko herritarrak. 1.
El Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que, cuando constate incumplimientos reiterados en el depósito de residuos urbanos, informe in situ con los medios que considere oportuno, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre sus obligaciones en materia de depósito de residuos urbanos. Bi, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari hondakinak botatzeko edukiontzak kentzean tokian bertan azal diezaiela herritarrei zergatik kendu dituzten eta zer beste aukera dituzten hondakinak botatzeko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que, cuando procede a retirar contenedores de residuos, informe in situ a la ciudadanía sobre las motivaciones de dicha retirada, así como las alternativas que tiene para depositar sus residuos. Hiru, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari azter dezala eta hondakinen batzorde ez iraunkorrean azal dezala, zein diren herritarrek hondakinak betetzeko dituzten bete beharrak ez betetzeko arrazoi nagusiak. 3. El Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que analice y presente en el seno de la Comisión No Permanente sobre Residuos los principales motivos de incumplimientos en materia de depósito de residuos por parte de la ciudadanía. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Zazpigarren kontrol mozioa irabazi taldeko Amaia Martin Gariñak aurkeztua udal dokumentuak erraz irakurtzeko modukoak izatea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre la incorporación de criterios de lectura fácil en la redacción de documentos municipales. Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues qué mejor que una iniciativa sobre lectura fácil el Día Internacional del Derecho a Saber. Esto muestra que el derecho a saber no es una cuestión baladí, que preocupa, como es el derecho a necesidades básicas como la alimentación o la sanidad. Y bajando a Euskadi, hay cifras que cuantifican en un 30% el número de personas que tienen dificultades lectoras o de comprensión del lenguaje administrativo. Opinamos que no solo lo decimos nosotros, proporcionar materiales de lectura fácil es una cuestión de democracia y accesibilidad. Es un derecho democrático que todas las personas tengan acceso a la cultura, literatura, información y de forma comprensible, porque leer da a la persona tremenda cantidad de autoconfianza, capacitándola para ampliar su visión del mundo y controlar su propia vida. La lectura fácil se dirige a todas las personas, en especial a aquellas que tienen dificultades lectoras, ya sea transitorias o permanentes. Hay que destacar el trabajo que se ha hecho, los avances de la lectura fácil en la red de lectura pública vasca y sus bibliotecas, así como los diferentes clubes de lectura fácil. Sin embargo, también hay que comentar que alertan el peligro de los grupos en euskera debido a la escasez de títulos editados. Gracias a esto que estoy comentando, la lectura fácil es posible destacar aquello más relevante de la información, diseñando textos de una forma directa para ser comprendidos por el mayor número de personas posibles. Sin embargo, nos encontramos, y esto ya tuvimos ocasión de comentarlo en la comisión, que en la Administración una gran parte de los textos resultan complicados de entender para la mayoría de las personas. En este ámbito, el Ayuntamiento de Gasteiz fue el primero de los municipios vascos que se unió al movimiento Impulso a la Lectura Fácil. El Ayuntamiento de Bilbao ha venido revisando y adaptando desde la Carta de Servicios al último programa de fiestas. En fin, en diferentes municipios cercanos se han hecho múltiples iniciativas, así como el Gobierno vasco. Y teniendo en cuenta los datos de avance en esta materia, en lectura fácil, consideramos importante que también nuestro ayuntamiento se sitúe igualmente a la altura en los cambios a realizar al objeto de hacer accesible toda la información, o al menos toda la que se pueda y que el ayuntamiento genera. Por ello, instamos al Gobierno municipal a impartir, por un lado, formación específica en el ámbito de la lectura fácil a los y las trabajadoras responsables de la redacción de documentos municipales, a redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante criterios de lectura de lenguaje claro y lectura fácil,
a establecer un cronograma para la edición progresiva de los documentos normativos actuales bajo criterios de lectura fácil y lenguaje claro y, por último, a impulsar la difusión de materiales editados con criterios de lectura fácil. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak. Sí, voy a empezar diciendo que esta moción la he entendido un poquito mejor, lo cual me tranquiliza porque me empezaba a preocupar. Voy a hacer también otra confesión. En nombre de mi grupo estamos bastante de acuerdo con lo que se trae aquí a colación. Muchas veces en mi afán de mejorar en mi nivel de euskera, pues trato de entender los textos en euskera y me resulta dificilísimo. Pero es que luego me tranquilizo cuando voy al español y veo que me resultan igual de complejos, porque hay palabras que no los cojo por ninguna parte. Entonces digo, bueno, ya no es un problema de dominio de las lenguas, sino de cómo redactamos. Bueno, dicho esto, un poco con más sentido de humor, lo que propone en este caso de ahora sí es bastante razonable. Es decir, tenemos que ser capaces de que la ciudadanía, que es a la que le tenemos que resolver sus problemas, dar respuesta a sus necesidades, que nos entienda lo que estamos haciendo y lo que aprobamos. Es que si no, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. En la propuesta hay 4 puntos. Los 2 primeros, nosotros, si nos permiten la votación por puntos, vamos a abstenernos. Nos vamos a abstener porque en este momento nosotros no tenemos el criterio para saber si el Gobierno en este momento pudiera estar en condiciones de impartir formación específica en el ámbito de la lectura fácil a los y las trabajadores responsables. No sabemos si podría hacerlo, ni en qué plazo, ni qué supondría, etc. Entonces, claro, pues por prudencia nosotros nos vamos a abstener, que sea el equipo de... pues sí, esto lo podemos hacer en un plis plus. Pues fenomenal, adelante. El punto segundo nos pasa un poco lo mismo, porque también dice redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante los criterios. Bueno, pues esto igual ahora tampoco se puede hacer. Pues instar a hacer algo que nosotros no tenemos claro que se puede hacer, pues nos parece que no sería del todo correcto. Nos vamos a abstener. Los 2 últimos nos parecen que entran dentro de lo más posible. Establecer un cronograma para la edición progresiva. Eso sí nos parece que además entra un poco en relación con lo que contestó, si no recuerdo mal, el propio delegado en la comisión, el delegado de gobierno en esta materia, que efectivamente esa es la voluntad, que eso es a lo que se quiere llegar, que se está en ello. Y bueno, se podría establecer un cronograma, sino, pues en un horizonte de 2 o 3 años podemos hacer esto. Eso nos parece más plausible y no tenemos inconveniente de respaldarlo. Y, por último, el 4º punto, se insta al equipo de gobierno a impulsar la difusión de materiales editados con criterios de lectura fácil. También nos parece razonable. Si lo que ya está editado y existe con criterios de lectura fácil, bueno, pues que se difunda y que lo conozca la ciudadanía. Pues eso o sea, que hay dos líneas. Lo que ya está hecho, pues que se explicite más y se dé más difusión, y lo que hay que hacer a futuro, pues vamos a ver lo que dice el equipo de gobierno, en dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. Y me sobra un minuto, qué bien. Eskerrik asko, EH Bildu taldea. Bai, eskerrik asko eta atxalde on denoi. Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu filosofiarekin bat gatozela, eta oroar hemen planteatzen den helburuarekin ere bai. Talde proposatzaileak berak, zinegotziak berak aipatzen duen bezala, eta hitzez irakurriko dut, zen uste dut gakoa hor dagola, en la administración, en la mayor parte de los textos que se publican resultan complicados de entender para la mayoría de las personas. Tienen un exceso de tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación poco clara. Eta, azkenian hemen bilatzen den helburua da gure arauak, gure edukiak modu errez batean edozeinek uler dezakela bere egoera dana dala oroar. Horregatik oso interesgarria iruditu zaigu lehenengo puntua, esaten formazioa beharrezkoa dalako, ikasi egin behar dalako horrela idazten, ikasi behar dalako horrela komunikatzen, ematen du hau oso erreza dala, baina errez komunikatzea oso zaila da. Hemen, erronka honetan, herritarrei gure edukiak eta arauak trasladatzeko erronka honetan, benetan berriro ere gardentasuna eta gobernantza berria implikatuta daude, eta nolabait benetan parte hartzea errestu nahi baldin badegu hau funtsezkoa da.
hirugarrenarekin esango dut zalantzak izan ditugula, ez planteatzen dalako kronograma bat sartzea, hori, ondo ikusten dugu, aukera bat ematen dio udal gobernuari, pausoak emateko eta poliki egiteko, bai izan degula zalantza planteatzen zunean dokumentos normativos, suposatzen dugu helburua dela dauden arauak nolabait eduki hoiek trasladatzea. Eta, hortaz, bai esko emango diogu, bai hirugarrenari ere noski egiten diren materialak zabaldu behar direlako, bestela zertarako egiten diren. Aldiz, bigarrenarekin abstenitu egingo gera. Esan bezala, filosofiarekin bat etorreita, uste dugu hemen badaukagula agian aldez aurretik egin beharko dugun eztabaida bat. Eta da, ¿cuáles son los documentos de mayor impacto institucional o exactamente qué es lo que se propone cuando se está hablando de impacto institucional, se está hablando de los objetivos que se buscan, de las normativas, Bueno, ahí hemos tenido un poco, por precaución, abstenernos, no porque creo que no estemos un poco con este objetivo y este reto, ¿no?, que a futuro, pero quizás ese segundo punto habría que afinar un poco más qué es lo que estamos buscando con él. Y simplemente en ese sentido nos vamos a abstener, pero como he dicho, en los otros 3 puntos votaremos a favor y en general, resumidamente, estamos de acuerdo con la filosofía y con el objetivo que aquí se plantea. Ondo, talde jeltzadeak. Bai? Bale. Bai egonda, izteko txanda da orain, irabazi taldearen aldetik. Bai. Puntuka bozkatzeko, bai. Baina, izteko txanda dauka irabazi taldea. Delegatuak erantzutera zijoala, baina orduan eske beti historia berdinekin gaude. Ni ze erantzungo dut, ez badakit zuek ze pentsatzen duzuen. Ez dakit, bi pare gauza, Mozio bat, kontrol mozio batek jatorrian interpelazio bat dauka. Eta erantzunak interpelazioa ematen zaizkie. Nik bakarrik esaten dut, horrela ezarrita eta konfiguratuta daukagudako tresna hau. Eta hemen, ematen dena da, mozio batean jasotzen den posizionamentuari buruzko eztabaida. Bai? Bozketara pasatuko gera, 4 puntu dauzka mozioak, eta banan-banan bozkatzea eskatu dute hainbat taldek, ez dago eragozpenik. Beraz, banan-banan joango gera, lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarrengo puntuari aldeko botoak, bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da. Beraz, mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da, eta orain boto azalpen txandan Eusko Alderdi Jeltzalea bakarrik eskatzen dititza. Bai. Bueno, voy a repetir más o menos de manera más sucinta lo que ya comentamos en la comisión. Tanto no entiendo, creo que hay que explicar el voto porque realmente ahí están los mismos argumentos. Es decir, el Gobierno municipal y el grupo el que le hablaba también en este momento, estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que crear formatos accesibles y comprensibles. Y estamos, y lo dije también en aquel momento, a favor del principio de la accesibilidad universal a la información. Es indispensable que esto sea así y, sinceramente, creemos que va a ser así también en el futuro y que todas las instituciones caminan y caminaremos hacia ese lugar. Eso lo tenemos claro. Lo que sí es cierto también que no todos partimos del mismo punto, ni tampoco tenemos los mismos medios. Es por eso que no tenemos ningún problema de aprobar el punto 4 e incluso forzar
a trabajar con ustedes el punto tercero, pero no podemos comprometernos en una moción, y yo entiendo que cuando ya alguien toma la decisión de traer a este pleno una moción y insta a que la otra parte realice algo, si la otra parte asume que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Y yo, sinceramente, no le puedo asegurar que el punto 1, 2 y 3 a día de hoy lo podamos realizar. Voluntad hay, voluntad de colaborar con ustedes si quieren, también. Pero esa es la única razón por la cual no votamos a los 3 puntos. No es una razón de diferencias de fondo. Y eso sí que me gustaría aclarar el motivo del voto y el fondo también de la cuestión. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 8. kontrol mozioa, PP taldeko Miren Albistur Garmendia. Moción de control que presenta el Grupo PP sobre la calle San Bartolomé. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua San Bartolomé kalea dela eta. En relación con calle San Bartolomé. Bai, puntu honetan, boto azalpen txanda bakarrik egitea erabaki gendun. Eta beraz, denengo bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan, txikitik gaundira, irabazi taldeak denengo. Eskerrik asko, labur. Nos hemos abstenido al punto 1 porque nos parecía que en la propuesta, bueno, que conste que no hemos votado en contra, es decir, que en el fondo compartimos ciertas cosas, pero la abstención tiene ese motivo que el Consejo Asesor de Planeamiento nos parece que es un Consejo Asesor esencial donde se deba debatir también y nos ha parecido como una carencia en este punto 1 que nos ha impedido votar a favor de este punto 1. Y sobre el punto 2 nos hemos abstenido porque lo que entendemos con cambios normativos en la redacción que propone el Partido Popular es, y como lo ha manifestado ya varias veces en otros foros, es retirar la declaración de zona saturada. Y en realidad no estamos seguras de que haya que retirarla y tampoco decimos que hay que mantenerla, que hay que estudiarlo, porque una cosa es que haya locales cerrados hoy en esta zona y otra cosa es que no haya licencias activas, es decir, que puede haber locales cerrados y todavía licencias o sea, que se puedan desarrollar actividades hosteleras. Y creemos que habría que hacer un repaso exhaustivo de cómo está la situación. Para decirlo de otra forma y más simplemente, no es porque vemos en la calle que hay locales cerrados que no hay posibilidad de tener actividad económica. Y además, con los próximos desarrollos, puede volver a saturarse. Bai, eskerrik asko, talde Popularrak, bai. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bien, simplemente para recordar una moción que, como acaba de decir el señor Viles, cuando aprueban algo les gusta, asumen que lo tienen que hacer. Efectivamente, traemos hoy una moción que se aprobó en este pleno hace 6 meses, que la asumió el propio equipo de gobierno y que a día de hoy no se ha hecho. Con lo cual, pues, bueno, estamos en esa situación. Lo que volvemos a hacer es insistir en esa posibilidad que tenemos la calle San Bartolomé, que ha dejado de ser zona saturada desde hace lustros. Cualquiera que pase por ahí, cualquiera que haya frecuentado esa zona en los últimos años, ya no digo meses, en los últimos años se dará cuenta no solo de que hay un montón de locales cerrados, sino de que la actividad, en este caso hostelera, no corresponde a la denominación que figura en la ordenanza preceptiva, y con lo cual lo que venimos a traer aquí a colación es que se adecúe bueno, pues la norma a la realidad. La norma no puede ser estática, con lo cual tiene que adecuarse a la realidad. Preguntados en comisión, pues el equipo de gobierno contesta que, bueno, que sí, que se va a hacer, pero que se está estudiando también una serie de posibilidades y que, bueno, pues se va a traer se va a poner un trabajo a disposición de los grupos de este pleno. Y lo que creemos es que, bueno, pues había que haberlo hecho ya, pero bueno, estamos a tiempo, que es positivo que se traiga toda la documentación e información necesaria, que se hagan los debates que haga falta, pero que se proceda al cambio de denominación de San Bartolomé como zona saturada, porque ha dejado de serlo, insisto, desde hace lustros. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak, bai. Bai.
Bertan, zonalde hortan gauzak hobetu behar direla, noski eta horren alde gaude. Baina ez dugu uste bizi zona hori bizi berritzeko bakarrik lortuko dala zona asetu gabea izendatuta. Es decir, diciendo que es zona no saturada de hostelería, no creemos que se va a conseguir mejorar la situación de la zona. Gainea, pentsatzen dugu, proiektu hortan ingurumen sailak parte hartu behar dula, berdintasun sailak ere parte hartu behar du, punto kritiko bat dagoelako zonalde hortan, baita ere ondo ikusi behar da eta agian hobetu behar dira bai espaloiak, bai mobiliarioa, bai argitegia eta hemen bakarrik hosteleriai buruz hitz egiten ari gara. Eta guk uste dugu hori bere osotasunean aztertu behar da. Talde sozialistak, ez? Talde jeltzaleak ere ez, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gara. Bederatzigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua Miramar Jauregiko lorategietan. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al aparcamiento en los jardines del Palacio de Miramar. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Miramar Jauregiko lorategietan aparkalekua dela eta. Gracias, nuevo señor alcalde. Bien, pues hablamos ahora de un tema que ha levantado cierta polémica en la ciudad en este verano, y es la relativa a la posible construcción de un aparcamiento en los jardines del Palacio de Miramar. Palacio de Miramar que, como sabemos, así como el conjunto de sus jardines, está declarado como monumento histórico artístico de carácter nacional. Es, asimismo, conjunto monumental afecto al Camino de Santiago y, precisamente por todo esto, se encuentra protegido por el propio Ayuntamiento de San Sebastián en su Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, clasificado en el Grupo A, esto es, con el mayor grado de protección posible. Con lo cual no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una intervención que supondría destruir el Palacio de Miramar, al menos en su zona ajardinada. Porque esa parece ser la intención del equipo de gobierno, la de construir un parking bajo los jardines de este emblemático conjunto y, al hilo de esto, pues durante este verano se han enviado cartas a una serie de domicilios de la zona, aledaños del Palacio, para tantear el número real de personas que estarían interesadas en adquirir una plaza de estacionamiento en ese futuro aparcamiento, según consta en la misiva firmada por la concejala delegada de Movilidad, la señora Pilar Arana. Se señala en la carta que la ubicación prevista para el aparcamiento es la parcela del Palacio de Miramar, esto es, no nos estamos inventando nada raro, equipamiento que contaría con unas 200 plazas para vehículos tipo turismo ubicadas en 2 plantas, con acceso y salida rodada desde el Paseo de Pío Baroja y acceso peatonal desde el Palacio. Esa es la carta en los términos en que se envía a los vecinos de la zona. Se señalan además bueno, pues los precios, que aunque esté por determinar el régimen de titularidad de las plazas, pues se ofertan precios aproximados que rondarían en concesión los 22.000 euros, IVA incluido, y en propiedad los 35.000 euros, IVA incluido. Evidentemente el gancho, eso es bonito, suena bien, a alguien que esté viviendo en las proximidades, bueno, pues le puede sonar apetecible esa oferta, y se ha contestado en este sentido por parte de vecinos, haciendo ver bueno, pues, cierto interés por... Gracias, Amaya. Cierto interés por conseguir o por adquirir una plaza en ese posible futuro equipamiento. En comisión le preguntamos al señor alcalde de la ciudad, quien nos contestó que, bueno, la pretendida ubicación pues surge de una necesidad detectada porque bueno, pues se van cada vez a utilizar más el Palacio Miramar como complemento a los usos que tiene actualmente el Palacio Cursal, y que uno de los defectos que los usuarios echaban en falta es la falta precisamente de aparcamiento bueno, pues para poder acudir con más facilidad al Palacio de Miramar. Bien, eso nos parece interesante y que puede ser incluso positivo buscar un lugar adecuado para que puedan efectivamente aparcar sus coches los usuarios. Pero entramos ya a lo importante, que es que para esa intervención se prepare o se propone o se quiera perpetrar a lo que nosotros modestamente y humildemente creemos que va a ser, o puede ser, llegar a ser un despropósito, como es el de destrozar un conjunto monumental.
El precio aproximado son unos 5 millones de euros. Y esto nos trae a colación también que campaña similar se propuso en Eguía, en el barrio de Eguía, donde no se llegó el tanteo. Los vecinos no llegaron a mostrar tanto interés como en el caso del Palacio de Miramar. Lo que nos preocupa no es que no se construya un aparcamiento en las proximidades, sino que si se va a hacer un proyecto de ese tipo, que se estudien alternativas razonables para no destruir ni los jardines ni ninguna otra parte de la finca del Palacio de Miramar como elemento protegido que es, y que se busquen alternativas razonables para ubicar ese posible aparcamiento. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, siento provocar seguramente decepción a Chema y al Partido Popular. No vamos a respaldar la moción. Voy a explicar por qué. Creemos que es un error plantear un aparcamiento debajo de Miramar, pero en parte por las preocupaciones que ha expresado el PP relativas a las posibles afecciones a este monumento catalogado, pero también porque puede haber una afección al arbolado en superficie. Y creemos sinceramente desde nuestro grupo que en lo que va de legislatura el arbolado ya ha sufrido bastante en esta ciudad. Pero el Partido Popular plantea en su moción buscar otra alternativa para aparcamiento. Pues siento decir que no lo vemos, y esto por tres razones principales. La primera de ellas es que la encuesta que se ha hecho y que ha mencionado el PP en su moción, los resultados, las conclusiones que se pueden sacar de esa encuesta es, entre otras cosas, que la mitad de los interesados y interesadas ya tiene garaje, y que de toda esa gente casi un tercio tiene un vehículo. Con lo cual, aparte de tener un cierto componente especulativo, entendemos por esos resultados que no hay existencia de una demanda masiva y urgente. La segunda zona es que zonas de aparcamiento, en la zona entendemos que hay suficiente. Si comparamos, por ejemplo, con el barrio de Gros, no vemos que haya déficit comparando con esa zona. Gros tiene mucho más densidad de población y no tiene más zonas exclusivas de aparcamiento para residentes, por ejemplo. Con lo cual, poner el foco sobre esta zona y demostrar que aquí hay un problema muy grave de aparcamiento, pues si comparamos con otros barrios, consideramos que el argumento no se sostiene. Y la tercera razón, y probablemente la más importante para nosotras, es que deberíamos limitar la presencia del vehículo privado en la ciudad, y más especialmente en la zona centro y litoral. Plantear la creación de plazas de aparcamiento, que sea debajo de Miramar o al lado o cualquier otro sitio, es mecánicamente fomentar el uso del vehículo privado en la ciudad. Y entendemos que esto es incompatible con varias cosas. Y la primera de ellas, y importante, es el Plan de Acción 2015-2022 de la Agenda 21, que dice, entre otras cosas, que hay que revisar y desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que hay que fomentar y promocionar medios de transporte no motorizados, que hay que impulsar la utilización racional del vehículo privado motorizado, que hay que promocionar e incentivar el uso del transporte público y medios alternativos al vehículo privado. Otro documento es el Compact of Mayors, en el cual el consistorio se adhirió en noviembre de 2015, y que esa iniciativa es un movimiento, una iniciativa internacional que persigue disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos que el tráfico de vehículos es uno de los mayores focos de creación de gases de este tipo. Con lo cual, entendemos que no necesitamos más plazas de aparcamiento en la ciudad, y cuando digo no necesitamos, lo digo en términos de como ciudad, como qué objetivo queremos y qué objetivos perseguimos en materia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, y simplemente de modo de vida. Necesitamos fomentar cambios de hábitos y sobre todo crear alternativas viables y atractivas de uso de parkings periféricos por parte de la ciudadanía. Muchas gracias.
Bai, gracias a usted. EH Bilduren txanda, bai, Ricardo. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros sí vamos a apoyar la moción de control que presenta el Partido Popular, porque más allá que hay alguna cuestión, pues que si nosotros sí la hubiéramos redactado de una forma distinta, lo que nos importa de alguna forma es el mensaje y el mensaje general, el mensaje que está estableciendo de alguna forma la no construcción o la no puesta por construcción de un aparcamiento, sea de rotación, sea de residentes. A nuestro juicio debiera ser de residentes exclusivamente y no de rotación, pero debajo de los jardines del Palacio Miramar. Y no lo es porque además no compartimos algunos de los criterios que se están empleando para pretender justificar el mismo. Se está hablando de unos usos más intensivos del Palacio Miramar y que esos usos intensivos serían los que motivarían o los que exigirían de alguna forma ese aparcamiento. Sin embargo, esto es un poco difícil por dos puntos de vista, o teniendo en cuenta dos conceptos. En primer lugar, se está diciendo que es un aparcamiento que se estaba pensando en un aparcamiento de 2 plantas, de 200 plazas aproximadamente, en el cual una inmensa mayoría de las plazas en principio irían destinadas a residentes de la zona, con lo cual al final el número de rotación, en el caso de que efectivamente ese parking se construya allí, estamos hablando de un número de rotación escasamente bajo, de unos 60 plazas. Evidentemente no es necesario pretender justificar el emplazamiento con el impacto que genera la construcción de un aparcamiento bajo el Palacio Miramar, un espacio protegido, como se ha dicho, efectivamente y reconocido y a preservar, para justificar ese emplazamiento para la construcción de ese destino fundamentalmente destinado a ese uso. Y en segundo lugar, porque además yo creo que tenemos ejemplos en la ciudad y el estadio de Anoeta es un ejemplo claro de una propiedad municipal donde efectivamente en su momento se tomó una determinación muy clara. Más uso intensivo y más concentración de espectadores y espectadoras que en el estadio municipal de Anoeta o en Anoeta seguramente no hay en otro punto de la ciudad. Y bien es sabido que, salvo un pequeñísimo aparcamiento dirigido fundamentalmente a determinado personal del club, se decidió en su momento por parte del ayuntamiento y se decidió por parte de todos y todos los grupos políticos no construir un aparcamiento allí. Y se consideraba que era negativo construir un aparcamiento allí, al margen de que allí no estábamos hablando de un espacio protegido, pero desde un punto de vista de movilidad y estrictamente de movilidad se consideró que era negativo construir un aparcamiento allí. Claro, cuando nosotros estamos oyendo afirmaciones del tono de que, bueno, quizás un uso más intensivo del Palacio Miramar exigiría que se dotase a las instalaciones de un aparcamiento, nos preocupa de qué tipo de uso se está hablando, porque si estas exigencias, las exigencias que vienen y que establece el Plan General, se suelen referir fundamentalmente para la implantación de actividades terciarias. Y si lo que se está pensando es que en el Palacio Miramar se ejerzan actividades terciarias, lógicamente eso sí exige, por mandato del Plan General, que se establezcan ahí una serie de plazas de aparcamiento. Pero nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese uso. Pensamos que el uso fundamental que debe ser del Palacio Miramar tiene que ser un uso público. Y cuando estoy hablando de un uso público, estoy hablando de un uso público gratuito. No estoy hablando de un uso público, evidentemente, como puede ser una superficie de restauración, una superficie de hotel, cualquier otro tipo de circunstancias que evidentemente no es las que estamos apostando. Que esas sí exigirían que esa instalación contase con un aparcamiento. Y evidentemente no es nuestra apuesta. No consideramos para nada que sea necesario la construcción de un aparcamiento ahí. Sí podemos ver si hay masa crítica suficiente que se pueda construir un aparcamiento para residentes de la zona, pero no tiene por qué ser en el Palacio de Miramar y además nosotros entendemos que no tiene que ser en el Palacio de Miramar, que probablemente para dar respuesta a las necesidades de aparcamiento de los vecinos y vecinas de la zona no es el mejor emplazamiento, que se puede encontrar otro emplazamiento que no genera afecciones y que por tanto también incluso pueda resultar hasta más barato. Bai, eskerrik asko, talde sozialista. Sí. Hay algunos debates que uno cree que a veces se han superado, pero ve que en este pleno a veces son recurrentes. ¿Recuerda alguno los debates sobre la ampliación de la Casa de Cultura en Ayete? También debajo de los jardines. También hubo gente que estuvo muy en contra, muy en contra. Aquí siempre sacar un proyecto adelante cuesta Dios y ayuda. A mí me da pena. Y se utiliza cualquier argumento. Se dice debajo de los jardines. Nunca se ha planteado debajo de los jardines. Los jardines dan en el lado del mar y se está planteando en la zona trasera, donde no hay jardines. Hay otro tipo distinto, pero no hay jardines. Por cierto, en parcelas colindantes a zonas residenciales y a zonas donde hay actividad de hoteles que nadie ha planteado cerrar nunca y que tienen reformas de sus parking y tienen aparcamientos. Qué casualidad, además ha hablado de un viario que conecta con los viarios de distribución de tráficos internos de la ciudad perfectamente bien y que permitiría
una actuación mucho más positiva y más peatonal de ámbitos del antiguo. Este Gobierno, la concejala de Movilidad, ha intentado poner en marcha la peatonalización de la calle Matía. Yo en mi época amplié las aceras y conseguí reducir el tráfico y ampliar los tránsitos peatonales. Pero es que para poder hacer eso hay que dar respuesta a los vecinos y conseguir también un parking y un espacio. Pero aquí todo eso se olvida. Aquí lo fácil es decir, queremos bajar los impuestos a todo el mundo, pero luego queremos subir salarios a todo el mundo. Aquí queremos que todo el mundo sea peatonal, pero no queremos que existan los coches. Los coches contaminan, sí, pero cuando sean eléctricos ya no tanto. Y el futuro va por ahí, y la ciencia va por ahí. Y luego, ¿qué hacemos con nuestro Palacio Miramar? No es intención del Gobierno hacer un hotel o cosas así, que aquí ya empiezan. Eso lo hacía Bildu con Plaza La Sala. Pero bueno, de momento en el Palacio Miramar no estamos planteando eso, ¿verdad, señor Bruterán? Usted lo hizo. Y cuando lo hacía usted era bueno. Pero ahora, pues no va a ser que lo hagan los demás, que igual me copian. Pues no, pero si queremos dar un uso razonable, que los cursos de verano funcionen con normalidad, que la gente pueda acceder, hay serios problemas. Y no reconocer que el Palacio Miramar es un espacio de eventos y de congresos con ese hándicap es mentir. Por eso el Cursal tiene un parking. Y ustedes votaron que sí, en su momento, o lo han apoyado. Cuando han gobernado, no han dicho de cerrar el parking del Cursal. Es que de verdad, hay debates que no se mantienen. Yo entendería que si no hubiera ninguna demanda de los vecinos para plazas de residentes y tal, pues podríamos debatir algo. Pero es que encima hay necesidad. Hay una necesidad y ha habido una cierta aceptación positiva por parte de los vecinos del antiguo. En este pleno estamos, venga, hoy hay que escuchar lo que los vecinos necesitan, la calidad de vida de la gente. Hombre, pues igual también necesitan aparcar su coche en unas condiciones razonables y en un sitio. Si el coche lo metes en un garaje, pues se conserva más años, es menos el coste que te supone, la inversión es mejor y por tanto las familias pueden ahorrar más, por ejemplo. Claro, es que, pero lo fácil aquí es decir no. Todo lo que se proponga nuevo, como somos la oposición, vamos a decir que no nos gusta. Luego ya veremos. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué alternativas proponen? No he escuchado ninguna, que no se haga. No, que no se haga. No, que no se haga. Bueno, usted que no haya coches y cosas así, ya le entiendo. Pero bueno, en fin, quiero decir. Y luego se nos olvida, por ejemplo, que tenemos al lado la playa Ondarreta, que tenemos al lado el Pen de los Vientos, que algunos proponen su peatonalización entera de todo el paseo de Eduardo Chillida, el tenis, no sé qué. ¿Y cómo llega la gente y accede allí también? ¿Qué posibilidades hay? Pues vamos a ver en todo ese entorno si esta puede ser una opción razonable. Simplemente se ha estudiado y se ha planteado y han encendido ustedes todas las alarmas. Yo, sinceramente, le compadezco a mi compañera Pilar Arana. He pasado por estos trances, porque gracias a eso se hizo el parking de la Concha. Ustedes hubieran votado que no. Algunos recuerdo que votaron que no, pero luego no lo cerraron cuando gobernaron. Votaron que no a la ampliación de Oquendo. Hubieran hecho que no cualquier parking que tenemos en la ciudad. Pues pobre ciudad, sinceramente. Bueno, talde jeltzalearen txandanik erabiliko dut. La verdad es que una interpretación que entre las pérdidas que contenía, tenía una que decía que quería evitar la destrucción del Palacio Miramar a manos del gobierno municipal y es literal, creo que ya es bastante indicativo de que esa polémica que dice el Partido Popular que existe de la ciudad, en realidad pretenden crearla ustedes. Porque es que no encuentro otra explicación ni para la interpretación ni para esta moción. Salvo que sea que yo no me explico bien, que es probable, no lo voy a negar, cuando contesto interpelaciones, pero empiezo a intuir que más bien es, y sucede con otros temas también, que da igual lo que uno explique cuando va a una comisión, que cada uno de los grupos que aquí hay pues mantiene su tesis en función del interés que pueda tener con respecto a un tema. Y es que ese es el ejemplo claro. Porque con el Palacio Miramar le dije clarísimamente que el motivo para tratar de analizar la posibilidad de construir un parque o un parking en el propio Palacio Miramar era precisamente el del propio uso del palacio, no otro. Y que la construcción de ese parking que mejoraría la posición competitiva de ese palacio para determinadas actividades que no un hotel, que Bildu está obsesionado con los hoteles, pero no un hotel, y le ha dicho bien el señor Gasco, el Cursal también tiene un parking y no es un hotel, y estamos hablando de algo parecido, era una inversión elevada de 5 millones de euros que probablemente no se justificaba únicamente con las necesidades del propio palacio.
Y es por eso por lo que se hace un estudio para ver si esa inversión podría justificarse de la suma de las necesidades del palacio y de la necesidad que puedan tener los residentes de la zona. Por eso se hace ese estudio. Es un estudio, además, sobre un parking de 150 plazas, que aquí se han dicho 200. Ha dicho EH Bildu. O sea, ya vamos metiendo un poco de inflación para generar un poquito más de alarma. Pero vale. Ese es el motivo por el que se hace esa encuesta. Dice Irabazi que plantear parkings de residentes es fomentar el uso del vehículo privado. Pues bajo esta premisa, en el proyecto de la travesía de Loyola no deberíamos construir ningún parking subterráneo. Y me dirá usted cómo recupera todo ese espacio público para el peatón sin dar una alternativa a los residentes de la zona que utilizan su vehículo. Igual usted tendrá el modelo de que nadie tenga un vehículo privado en esta ciudad. Me parece muy bien, lo defienda usted donde pueda. Pero esa no es la realidad. Ha dicho EH Bildu que se está planteando un uso más intensivo. Claro, es que tenemos un problema con el Palacio de Miramar. No sé si saben ustedes que en este momento el uso que tiene es limitado. Habla y compara entre lo que estamos planteando en el Palacio de Miramar y el Estadio de Anoeta. Bueno, ni por capacidad, ni por volumen. Les recuerdo que el Estadio de Anoeta además tiene una boca de metro a la puerta. Es decir, un acceso en transporte público con una capacidad que el Palacio de Miramar no tiene de ninguna manera. No me compare usted peras con manzanas, no tiene absolutamente nada que ver. Y dice que el Palacio de Miramar tiene que tener un uso público y gratuito. O sea, bajo este, no sé si debo entender que el Palacio del Cursal, por poner un ejemplo, también debe tener un uso público y gratuito. Público es. ¿Y gratuito qué es? ¿Que a los espectáculos que se organizan en el Palacio del Cursal o a los congresos que se organizan se debe poder entrar sin pagar? ¿Y cómo mantenemos el Palacio del Cursal o cómo mantenemos el Palacio de Miramar? Que esa es la cuestión. Y la última, bueno, no voy a decir ninguna cuestión más porque el tiempo se ha agotado. Eskerrik asko, eta ixteko txanda, talde popularra dugu. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues realmente apenado por los términos en que se plantea este debate por parte de los grupos del equipo de gobierno, que son los que han generado la polémica. Ni esta parte ni ninguno de los grupos de la oposición ha generado la polémica. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación y por una carta, evidentemente, que nos han remitido, donde se hace llegar a los vecinos de la zona una serie de información, y los que han creado la polémica somos nosotros. Creo que están ustedes confundiendo los términos del debate y el propio debate. Y, señor Gasco, claro que le planteamos una alternativa. Les estamos emplazando a ustedes a que busquen una alternativa de aparcamiento para la zona, sin destruir ni el Palacio ni los jardines del Palacio de Miramar. Eso es lo que estamos planteando. Ya, tranquilos, no se pongan nerviosos, tranquilos. Ya sé que les pesa la conciencia, pero estamos hablando de ubicar un aparcamiento en los jardines de un conjunto monumental, de un elemento protegido por parte de este equipo de gobierno. O sea, son ustedes los responsables de ese, insisto, despropósito que quieren cometer. Y para eso justifican, bueno, pues a través de un tanteo a los vecinos de la zona, a ver si les encalomamos el marrón, nos contestan 500 y así tenemos vía libre. Por cierto, ¿dónde están los informes que hablan de las posibles afecciones a ese conjunto monumental? Se habla, por cierto, de hacer un aparcamiento cuando el consorcio que gestiona el Palacio de Miramar no tiene ni idea de lo que va, del futuro que va a albergar, de los usos futuros que va a albergar ese palacio. ¿Pero de qué estamos hablando? Y encima justifican eso y echan la culpa a los grupos de la oposición con la excusa de los vecinos de la zona. Miren, vamos a centrar el debate. Les estamos diciendo, no cometan despropósitos. Les estamos diciendo, si quieren hacer un aparcamiento en esa zona, público, privado o el que sea, busquen una alternativa de aparcamiento en la zona, pero no destrocen los jardines ni el propio Palacio de Miramar, porque es un elemento protegido. Pasa que estamos hablando de cuestiones bueno, pues que son preocupantes, en este caso de un gobierno pues que no es muy sensible a cuidar precisamente del patrimonio de nuestra ciudad. Gracias. Gracias a usted. Procedemos a la votación. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Bai, ez da onartzen.
Hurrengo puntura pasatuko gera. 10. kontrol mozioa, talde popularreko Miren Albistur. 10. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua motoak aparkatzea dela eta moción de control que presenta el grupo PP relativa al estacionamiento de motos en la ciudad. La ciudad, presentada por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular. Bai, talde popularraren txanda. Bien, otra polémica que parece ser que queremos generar. No, es el tema de las motos, del estacionamiento de motos, que nos enteramos también casualmente en verano, por los medios de comunicación, de una serie de cositas que está estudiando el equipo de gobierno en relación al estacionamiento de motos en nuestra ciudad, según parece, para favorecer la rotación. Nos contesta el equipo de gobierno que llevan un año analizando esta situación y nosotros nos lo creemos porque bueno, pues hace aproximadamente un año había un equipo de encuestadores en la calle preguntando a aquellos que dejaban su moto pues una serie de costumbres relacionadas con la moto, qué transporte alternativo usarían, qué medios usarían, cuál es la distancia aproximada, cuál es el motivo que usen la moto. Con lo cual, bueno, pues esa información que tiene el equipo de gobierno, pues nos gustaría también de alguna manera traerla, que se trajera a cualquier foro de este ayuntamiento y poder compartirla. Ni en ninguno de estos foros ni en ningún momento se ha planteado esa cuestión o se ha puesto esa cuestión encima de la mesa para trabajar entre todas las partes. Y, por tanto, entendemos que el Gobierno municipal tiene algo en mente, no sabemos qué es lo que tiene en mente, pero queremos, de alguna manera, poder participar de las decisiones que tienen en mente. El Consejo Asesor de Movilidad se reúne el 3 de octubre. Bueno, pues quizá hubiera sido una ocasión bonita para traer información y poner información encima de la mesa y, bueno, pues hablar con los interesados, con los diversos sectores, con los representantes de los ciudadanos, con los propios grupos políticos, para entre todos pues, generar un debate y crear un marco que pueda solucionar en parte al menos esta preocupación. Lo que traemos, y acabo ya porque no tiene más misterio la cosa, les pedimos al equipo de gobierno a que compartan esa preocupación, que nos consta que tienen y que bueno, pues es extendida también en el conjunto de la ciudad, para que se presente a la mayor brevedad una propuesta de trabajo que se pueda debatir con los grupos políticos, con el resto de agentes sociales representados en los diversos foros donde haya presencia en este ayuntamiento y, bueno, pues en torno a esa documentación, en torno a esos debates, poder tomar las mejores decisiones para mejorar esta cuestión del estacionamiento de motos en la ciudad. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Esa sí la vamos a apoyar, aunque por las mismas razones que en la moción anterior tenemos ciertas dudas sobre la idoneidad de crear aparcamientos para vehículo privado motorizado. Y digo bien, crear, porque la travesía de Loyola es quitar aparcamiento y crear en otro sitio. El balance es neutro. Nosotros estamos en contra de crear todavía más, para que quede claro para todo el mundo. Pero como en su moción el PP no pide explícitamente que se crean aparcamientos, sino que se debata, y nos parece muy positivo debatir de lo que sea, de hecho, pues efectivamente estamos de acuerdo en pedir al Gobierno que presente su propuesta para someterla a debate de los grupos y de la ciudadanía y de los consejos asesores pertinentes. Una cosa que no entendimos muy bien en relación a la contestación de la representante del Gobierno en comisión, dijo que, porque Chema pidió, bueno, habría que abrir el debate en el Consejo Asesor de Movilidad, y de lo que entendimos, la representante del Gobierno, Pilar, dijo que esto era imposible porque los temas de estudio del Consejo Asesor eran cerrados y no había espacio para debatir de otras cosas. Bueno, nos parece un poco excesivo, entendemos que los consejos asesores deberían, como siendo foros de participación ciudadana, pues tener un mínimo de flexibilidad para por lo menos que los y las participantes puedan proponer temas a debatir, que luego se decide que no, que el Consejo Asesor decide no entrar en el tema, pues bien, pero por lo menos proponerlo. No hemos entendido muy bien esa negativa categórica que ha expresado la concejala delegada en comisión.
Bueno, todo esto para decir que vamos a respaldar la moción del Partido Popular. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak, gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai, Pilar. Sí, pues también muy brevemente, porque coincido con el señor Murguiondo, que tampoco hay mucho caso. Efectivamente nos preocupa el parque móvil de motos, la proliferación que ha habido en los últimos años. Nos preocupa no desde hace un año, desde hace 2 años y 3 meses exactamente, desde que llegamos al gobierno. La ciudad tiene mucho parque de motos que además nos hacen llegar sus peticiones continuamente de más aparcamientos. Pero hasta ahí quiero decir que es un elemento más del tráfico y de las preocupaciones del Departamento de Movilidad y de esta concejala, pero ahí es donde se ha quedado, vamos, ahí es donde está, quiero decir. En cuanto al Consejo de Movilidad, el Consejo Sectorial de Movilidad, decirle al señor Alejandro que no es eso lo que yo dije. El Consejo de Movilidad es autónomo para decidir qué temas trata. Y no sé si no ha ido usted a las sesiones, pero en las primeras sesiones se decidió, se les preguntó a todos y cada uno de los que allí estaban que propusieran qué temas querían tratar. Y luego se votaron y se eligieron los temas. En el siguiente año se iban a tratar los temas que habían quedado en los 5 primeros lugares. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el tema de las motos no salió en uno de los, no recuerdo si salía más abajo, pero desde luego en los 5 primeros no. Y contestando, volviendo al señor Murguiondo, decirle que tomo en cuenta su petición, aunque vamos a votar que no, de que cuando haya una propuesta, por supuesto, la traeremos aquí a los grupos, al Consejo y donde haga falta para su debate. Pero hoy no es el caso, vamos, porque no la hay. Bai, izteko txanda, talde popularrak dauka. Bai. Bien, gracias, señor alcalde. Gracias, señor Arana, por la contestación. Bueno, por el mismo argumento, con la misma razón, podían votar sí. Y cuando haya esa documentación o ese planteamiento, bueno, pues compartirlo con el resto de grupos políticos, porque esa es lo que pedimos, que compartan esa preocupación, ese análisis, esos trabajos que están desarrollando, que llevan a cabo, o sea, 1 año, 2 años. Yo me refería a 1 año por el tema de las encuestas que se hacían a pie de calle para recoger un poquito los hábitos de los usuarios de motocicletas. Entonces, el motivo por el que traemos esta iniciativa era precisamente esa, que compartan esa reflexión para que entre todos podamos tomar las mejores decisiones. Esa era la idea y eso es lo que queríamos reflejar en nuestra iniciativa. Creemos también que el Consejo de Movilidad puede ser un buen foro y que el equipo de gobierno puede pedir a esa comisión permanente que incluya, en este caso, este u otros temas. Hemos hablado de movilidad vertical, hemos hablado de otras cuestiones en el Consejo de Movilidad. Podríamos aprovechar esa cita del día 3 de octubre próximo pues, para poder hablar de esta cuestión o de otras cosas. Si a día de hoy está verde para poder hablar en esa sesión del 3 de octubre, bueno, pues en una sesión posterior se podría trabajar. Pero queremos decir con esto que bueno, pueden también ustedes traer a petición suya, equipo de gobierno, bueno, pues pedir que se incluya en el orden del día esa cuestión o elaborar incluso un monográfico para poder debatir esas cuestiones. Y nada más, no hablamos ni de crear ni de quitar, agradecer los apoyos, por cierto, de Irabasí. De lo que hablamos es eso, de poner en común entre todos esta cuestión para la toma de decisiones mejor posible. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, botatu egingo dugu. Jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan EH Bildu dauka hitza. Bai, atxaldeon. Bueno, gure aldetik esatea, bueno, ondo iruditzen zaigula alde batetik proposamenak eta debatea mahai gainera ekartzea eskatzea, bai, mahai gainean jartzea eskatzea, ondo ikusten dugu. Baina motoen eta beren aparkalekuen inguruko debatea soilik hona ekartzea mozio honek aditzera ematen duen moduan nahiko abiapuntu eskasa iruditzen zaigu. Hau da, talde honi gustatuko litzaiokena bada hiri hontako mugikortasunaren alor ezberdinak edo espazio publikoaren banaketaren alor ezberdinen inguruko debate integral eta oso bat ematea. Zentzurtan,
Horregatik doa gure abstentzioa iniziatiba honi, mozio honi. Decía que instar a hacer propuestas o poner el debate encima de la mesa nos parece bien, sin embargo, nos parece un punto de partida insuficiente solo hablar de la moto y de su aparcamiento, como parece que indica esta moción. Es decir, este grupo ve interesante debatir sobre la movilidad y el reparto del espacio público que afecta a la ciudad en todo su conjunto. Esta es la explicación de nuestra abstención. Gracias. Eskerrik asko, ez dago beste azalpenik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 11. kontrol mozioa talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua udalerriko kaleetan brea botatzearen gainean. Moción número 11, presenta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al asfaltado de las calles en la ciudad. 11. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua udalerriko kaleetan brea botatzea dela eta. Hiritarren kexa eta iradokizunak biltzen dituzten txostenek erakusten dute galtzada eta bide publikoen mantentze lanen falta dela donostiarrek gehien salatzen duten gabezietako bat. Denok dakigun bezala, bi azpiegitura hoien mantentze lanak oso importanteak dira. Garrantzia, gorabehera, aurreko legealdiko udal gobernuak EH Bilduren agintekoak ez zuen mantentze lanik egin. Horrela, talde popularreko zinegotzi garen ustez, pasaden legealdiko udal gobernuak ez zuen ez ahaleginik egin eta baliabiderik inbertitu hiriko bide publikoen mantentze lanak egite aldera. Esfortzurik eta baliabiderik ezak ondorioz, herritarrak haserretu eta zapusteaz gain, arriskuan jarri zituen. Egungo udal gobernuak, zoritzarrez, ez ditu galtzada eta bide publikoen mantentze lanak asko hobetu. Hobekuntza falta dela eta gure talde politikoak ekimen ugari egin ditu, gobernuak gure bideetako segurtasuna hobetzea helburu duen esfortzua egin dezan. Ekimen horietako bat da gaur, udalbatzar honetan, aurkezten ari garena. Bide publikoen mantentze lanak egiteko udal gobernuaren konpromisoa lortzea helburu duena. Ekimena zentzuzkoa da, izan ere hiritarrek zergak ordaintzen dituzte eta udal gobernuak, horiek baliatuta, donostiarrei zerbitzuak eman eta bermatu behar dizkie. Bide eta hiri nahiz landa eremuko hiriko bide publikoen mantentze lanak, bideko solaren berritzea barne esate baterako. Bai, udal gobernuak zerbitzu hori eman eta garantizatu behar du Donostian, non eta hiritarrek Espainiako zirkulazio zergarik garestiena ordaintzen duten. Izan ere, udal gobernuak donostiarrei eurek egin duten esfortzua itzuli behar die, zergak ondo administratuz. Eta administrazioari dagokionez, Donostiako udal gobernuak gauzak askoz hobeto egin behar ditu. Bien, como decía en euskera, traemos a colación una moción relativa al asfaltado de calles en la ciudad porque este verano también ha salido en los medios de comunicación que el equipo de gobierno está preparando una renovación del pavimento de la calzada en 12 calles de la ciudad por diversas causas. Una de ellas porque la edad media del pavimento en esas vías pues, llega a los 30 años de antigüedad en algunas zonas, soportando los rigores climáticos, el paso de vehículos, etcétera. Y en comisión el concejal delegado nos contestó al respecto, nos dijo que efectivamente el departamento posee un inventario de vías que se actúa cada 6 meses, pero sí echamos en falta que ese inventario pues, contenga un cronograma y un orden de priorización o actuación correspondiente, ya que muchas veces se tiene que actuar a golpe de petición o demanda ciudadana. El año 2015 el Ayuntamiento destinó 740.000 euros para mejoras en el asfaltado de nuestra ciudad, pero en el año 2016 no se utilizó dinero para aglomerado y asfaltado y el concejal delegado señaló también en comisión que ese dinero se iba a invertir este año junto con una partida del Plan Extraordinario de Inversiones de 2015 que tampoco se ha utilizado hasta ahora. Por tanto, vemos que las necesidades van por un lado y que las actuaciones o que la realidad van por otro. Creemos que es necesaria una mayor planificación
Y por eso traemos esta moción para que el equipo de gobierno presente un plan de asfaltado de las calles donostiarras, lo que dure, lo que quede de mandato, con un mapa de actuaciones previstas, prioridades y calendario de ejecución para acometer debidamente el arreglo del firme de las calles de la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente, en medios de comunicación, en los canales existentes de comunicación que tiene la ciudadanía con el ayuntamiento, pero también a nivel un poco más personal de nuestro grupo en las mesas de calle que hacemos cada mes visitando un barrio diferente, constatamos esa preocupación importante de la ciudadanía por temas de mantenimiento de la ciudad, para decirlo de forma genérica. El asfaltado, las podas, el mantenimiento de los parques, la limpieza, los residuos. Cuando hemos visto esa moción, y posteriormente cuando se hace la lista un poco de cuáles se van a leer y entonces se intuye un poco cuáles van a tener el respaldo o no del gobierno, nos ha sorprendido de que no se lea. Porque ya es un tema que ha salido en plenos anteriores, es un tema que en mi recuerdo, pero igual me equivoco, no ha provocado mucha polémica entre los grupos o debates furiosos. Hasta me ha parecido que había bastante consenso sobre el tema, con lo cual, escucharemos con mucha atención las explicaciones del Gobierno y lo que opina sobre la moción del Partido Popular, que aprovecho para decirlo y creo que se ha entendido, vamos a respaldar. Un matiz, aún así, si hubiéramos tenido la posibilidad de enmendar esa moción de control, evidentemente esa posibilidad no existe, pero habríamos añadido que ese plan se presente públicamente también. Creemos que es importante que, crear planes y establecer las pautas de organización para ciertos asuntos, pero también y casi sobre todo, diría, presentarlos públicamente a la ciudadanía. Pero no ha sido un aspecto rebarbativo en cuanto a nuestro apoyo, así que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bildu gero, talde sozialistak, Arratsaldeon, eskerrik asko, alkate jauna. Les recuerdo a todos que el equipo de gobierno trabaja y dedica esfuerzos humanos y económicos para que efectivamente los viales estén en unas condiciones lo más óptimas posibles, aunque reconocemos efectivamente algo que usted ha dicho, de que efectivamente en la legislatura del 2015, en realidad el equipo, de Bildu realizó muy poquito en relación a asfaltado y nosotros nos hemos tenido que encontrar con una situación que efectivamente, había unas carencias tremendas y desde luego estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Le he de recordar que efectivamente desde el Departamento de Vías Públicas se está trabajando en tener la ciudad lo más óptima posible. Es cierto que también nosotros hemos dedicado en el año 2016, de la partida del 2016 a primeros del 2017 se han hecho 663.000 euros. Es cierto que tenemos una partida de 700.000 que ya está a punto de adjudicar. Es cierto que tenemos otra partida de 400.000 para hacer lo que es el aglomerado propiamente, lo que le llamamos bacheo, que también está a punto de salir de la mesa de contratación. Y tenemos también otra partida extraordinaria en la que están trabajando los técnicos por valor de 500.000 euros para que de alguna forma, todo aquello que vaya quedando pendiente lo podamos más o menos regularizar. La verdad es que la ciudad necesita de nuestros servicios, pero también hay que reconocer que el dinero es el que es. Y cuando usted está hablando o hace referencia a que efectivamente que había algunas calles que llevan muchos años, es evidente que cuando se hace, la pavimentación o el aglomerado en una de las calles no es para hacerlo para 2 años, es evidentemente para que se haga en un largo, espacio de tiempo para que de alguna forma podamos llegar a todas las calles de los diferentes barrios de la ciudad y sí que le pido de que, que nosotros no vamos a hacer un plan porque el plan ya está dentro del propio departamento, es decir, ellos están continuamente, hay un equipo que está continuamente visitando los barrios y la ciudad. Efectivamente, cada 6 meses se están haciendo unas modificaciones dentro de lo que son los propios planos y lo que serían los propios viales de la ciudad,
que hasta inclusive los tienen coloreados con las diferencias, digamos, en función de la preferencia de un color u de otro. Bai, eskerrik asko, izteko txanda. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde, y agradecer primero el apoyo proyectado por el Grupo Irabasí a través del señor Alejandro y las palabras del concejal delegado, el señor Díez, de quien no dudamos que su departamento trabaja y pone empeño en esta cuestión. Lo que estamos diciendo es, primero, había un trabajo previo, un trabajo pendiente, mejor dicho, que en la anterior legislatura. Es fácil observar que había un déficit en el mantenimiento de las vías públicas, es nuestro entender compartido por muchos ciudadanos y que algo ha mejorado en la presente legislatura, pero creemos que queda mucho por hacer. En ese sentido, le pedíamos un plan que nos garantizara de aquí a final del mandato actual cuáles eran las zonas a actuar y la disposición presupuestaria al efecto para financiar esas actuaciones, que luego puede ser perfectamente modificable, porque igual a la hora de, el plan contempla una calle y luego a la hora de actuar se ve que hay otra vía que merece priorizar antes de la que se tenía pensado actuar. Pero bueno, lo que nosotros era querer dar una estabilidad. Y luego, evidentemente, a partir de ese plan, pues lo ideal hubiera sido lo que decía también el señor Alejandro con acierto, ¿no? Pues que los ciudadanos tuvieran acceso a esa información para saber cuándo me van a asfaltar la calle más próxima o que más frecuento, o tener también esa posibilidad. Creemos que es bueno facilitar esa información. Y nos surge también la idea de traer esta iniciativa porque, visto un poquito el presupuesto dispuesto y el ejecutado finalmente, a día de hoy, pues nos encontramos que hay casi 1.400.000 euros dispuestos en partidas del 2016-2017 que parece ser se van a empezar a ejecutar cuando estamos ya casi en octubre del 17. Con lo cual, eso supone que no se ha hecho durante el 16 y el 17 el trabajo que entendemos debiera haberse hecho. Esa es la razón por la que pedíamos una concreción mayor, una planificación y poner encima de la mesa cuáles son las actuaciones concretas a realizar con su financiación, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txanda, ez da bai, EH Bilduk erabili nahi du. Bai, Arratsaldeon. Paso a explicar por qué nos hemos abstenido. Aunque estamos de acuerdo con el punto en el que se pide un mapa de actuaciones y demás, no estamos de acuerdo con la exposición de motivos, ya que el señor Murguiondo nos decía que en la anterior legislatura el tema del asfaltado fue obviado por el anterior gobierno municipal. Y no es que fuese obviado, es que había que priorizar. ¿Por qué digo lo de priorizar? Porque en el 2015, por poner un ejemplo, había 58 millones de euros menos en el presupuesto que ahora y estábamos en una situación de crisis social y económica en la que había que priorizar evidentemente los servicios sociales y lo volveríamos a hacer aumentando el 25% las partidas de protección social, que es lo que hizo el gobierno anterior. No puede decir lo mismo el gobierno actual. Por eso no podemos apoyar la moción, ya que no estamos de acuerdo en que fue un tema que se obvió. Claro que el asfaltado es importante y creemos que hay que hacerlo. Todos los meses traemos iniciativas relacionadas con el asfaltado y con las quejas de los vecinos de Marruchipi, Maldacho, Alayalde y diferentes zonas de la ciudad, pero no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado la moción y por eso hemos tenido que abstenernos. Eskerrik asko. Bai, zuri, urrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Lasarte Horia eta Donostia udalerriak bateragarri egiteko plana. Bide sistema orokorrei buruzkoa, izapidetzari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la tramitación de un plan de compatibilización entre los ayuntamientos de Lasarte Horia y Donostia referido a varios ámbitos. Ricardo Burutarán Ferre, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la tramitación de un plan de compatibilización entre los ayuntamientos de Lasarte Horia y Donostia referido a dos ámbitos entre Lasarte y Horia y San Sebastián y Sistema General Viario del PGU de Donostia. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna.
Hedabideen bidez jakin dugu, gardentasuna izango da, Antza Lasarte Oriako udalak eta Donostiako udalak bi udalen arteko bategarritasun plan bat izapitatzeko asmoa dutela. Merkataritza gune haundi berri bat ezartzeko. Udal gobernuak erabaki du Lasarte Oriako udalaren eskaerari buruzko punturik ez sartzea ez merkataritzako aholku batzordean, ez udal plangintzako aholku kontseiluan, ez da ingurumenekoan ere. Partaidetza izango da. Lasarte Oriako udalak emandako hitzarmenaren zirriborroak berak aitortzen du proposamenak Donostiako udalari eragiten diola. Guk ez, hitzarmen bera aipatzen du hori. Planak beste hau ere ezartzen du. Lehen ere, adierazi bezala, planteatutako helburuak gaur egun bi udalerritan indarrean dauden plangintza orokorrak aldatzea eskatzen dutenez eta koordinazio egokia lortzeko asmoz erabaki dute bategarri egiteko plan bat egingo dutela. El alcalde decía antes que tenía la sensación de que da igual lo que se explica en comisión, que se viene y se presenta la moción exactamente igual. Bueno, está muy bien que las sensaciones son personales y está muy bien que ustedes se quieran mucho y que se valoren mucho. Pero precisamente si las comisiones, como teníamos ocasión de hablar en la mañana, fueran públicas, los que juzgarían si las explicaciones son adecuadas o no sería la ciudadanía y ustedes no están muy interesados en eso. Porque efectivamente las explicaciones que nos dieron sobre este tema fueron unas explicaciones un tanto sorprendentes. Decir que, bueno, al fin y al cabo esto es algo que se promueve dentro del Ayuntamiento de Lasarte Oria y que a nosotros apenas nos toca en cuanto a su ubicación física es así. Pero evidentemente tiene muchas implicaciones más. Es que el propio término está estableciendo que tiene una influencia en el Ayuntamiento de Donostia. Y como tiene influencia en el Ayuntamiento de Donostia, ustedes no se pueden poner de perfil. No se pueden poner de perfil como por lo visto les gusta hacer con cada nueva apertura de centro comercial o con cada nueva ampliación de centro comercial. Porque cuando algunas veces les hemos dicho, bueno, ¿cuál es su plan? ¿Cuántos centros comerciales consideran que tiene que tener esta ciudad? No hemos conseguido tener ninguna respuesta. Cuando les hemos dicho, vamos a hablar, porque efectivamente la apertura de los centros comerciales genera impactos importantes en movilidad, no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando les hablamos y les decimos genera impactos importantes en la ordenación del territorio, no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando les decimos genera impactos importantes en el comercio, no hemos tenido ninguna respuesta. Y cuando les decimos que también genera en el medio ambiente, tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Y es que, bueno, hoy nos han dado antes una explicación diciendo que, bueno, pues que en el Consejo Asesor de Movilidad lo que se hacen es, se votaban al principio los asuntos y luego los más votados eran los que se trataban. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con todos estos que están ustedes sacando de la chistera? Porque Garbera no estaba y, por tanto, no se pudo votar, por lo cual no sé si estará o no estará entre esas votaciones, pero difícilmente, y desde luego Lasarte y este nuevo centro comercial tampoco. Y obviamente, seguramente no se puede debatir. Y eso no significa que la gente de movilidad que compone el Consejo Asesor de Movilidad no tenga ningún interés con respecto a este asunto. De la misma forma que tampoco supone que no tiene ningún interés el Consejo de Planeamiento, el Consejo de Comercio o el Consejo de Ordenación del Territorio, de Planificación y Ordenación del Territorio. Y evidentemente detrás de esto está una idea. ¿Cuál es el modelo? O hay varias ideas, pero una de ellas es ¿por qué modelo comercial está apostando esta ciudad? Y esta es una pregunta que una y otra vez les planteamos a ustedes y que no conseguimos ninguna respuesta. Por eso hoy lo que les planteamos es algo muy sencillo. El Pleno Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de Gobierno a recabar la opinión de los consejos asesores de planeamiento, comercio, medio ambiente y movilidad con respecto a la posibilidad de tramitar un plan de compatibilización con el Ayuntamiento de Lasarte para posibilitar la creación de un gran centro comercial de forma previa a cualquier decisión sobre cualquier aprobación. Gardentasuna eta partaidetza. Segundo, el Pleno Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno, en consonancia con lo dispuesto en el PTP Donostialdea, no promueve ni posibilita el incremento de metros cuadrados de terciario comercial con respecto a los actualmente planificados, así como a crear un foro entre los ayuntamientos englobados del citado PTP Donostialdea, todos, los 13, Gobierno Vasco y Diputación, que estudie la incidencia en el medio ambiente, modelo de ordenación territorial y movilidad de nuevos desarrollos comerciales. Y finalmente, y a cabo, se insta al equipo de Gobierno a no aprobar ninguna modificación de planeamiento ni a conceder ninguna autorización o permiso al margen de lo establecido legalmente o que no cuente con los informes técnicos favorables. Difícilmente se podrá decir esto que no, pero igual consiguen sorprendernos. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Vamos a votar a favor de esta moción. Efectivamente, nuestra percepción, intuyo que es la misma que H. Bildu, es que asistimos a una multiplicación de los metros cuadrados dedicados a actividad comercial.
Beratza Cantera, la ampliación de Garbera, Beratza Alto, San Bartolomé y Yumbe, y seguramente me olvido unos cuantos más. Y ahora otro más nos llega. Y como lo ha dicho Ricardo, evocando ese concepto que es el modelo de ciudad, modelo comercial que queremos, pues es un modelo que no compartimos, porque entendemos que perjudica al pequeño comercio, porque consideramos que es un modelo no sostenible que implica el crecimiento del tráfico del vehículo privado, porque es un modelo que implica impactos visuales importantes y también porque en la gran mayoría de las veces se trata de artificialización de terrenos naturales. A eso seguramente el portavoz del Grupo Socialista, y tal vez lo dirá si toma la palabra, no sabemos, que nos dirá que si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otros y nos perjudicará. Y que esto es una pelea casi, que hay que defenderse y si los otros lo hacen, pues nos quedamos como tontos. Bueno, es una postura que puedo entender, pero que no comparto y que no compartimos desde Irabazi Donostia por dos motivos principales. Primero, porque es una lógica que no es sostenible, una lógica que hay que romper. Esto es como la paradoja del escudo y de la espada. Uno hace un escudo más grande y entonces el otro hace una espada todavía más grande. Pero entonces el otro reacciona y hace un escudo más grande y así sin fin. Y la lógica, el final de esto, la lógica a la larga, es que nadie gana. Todo el mundo pierde. ¿Por qué? Porque es algo insostenible. Vamos a una multiplicación, una pelea sin sentido de metros cuadrados comerciales, entiendo. Y el segundo motivo es que existen otras vías y si no existen hay que intentar crearlas y seguramente que existen. Esa otra vía lo apunta el Grupo EH Bildu en su punto 2, que propone coordinar la actuación de los ayuntamientos y exigir que se cumpla lo dispuesto en el PTP Donostialdea, porque hay documentos que que tienen un alcance supramunicipal que establecen algunas cosas y que hay que respetar a rajatabla, no solo en los puntos muy concretos, pero también en el espíritu. Y por eso, como lo he comentado al principio, vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. En marzo de 2017 hubo una noticia, en torno a marzo de 2017, una noticia que hablaba de un supermercado, de una superficie importante en Galarreta, y decía: por su ubicación en el término municipal de Hernani, pero junto a la Muga con San Sebastián y muy cerca de la Sarteoria, será un supermercado que captará clientes de las tres localidades. En la actualidad se está construyendo la cimentación del edificio y fuentes de la empresa señalaron que la previsión es abrir el establecimiento a finales de año, como efectivamente se ha producido y está abierto el Lidl, vamos a decir la marca, en Galarreta, pegado, pero en la Muga, que vamos, que vas ahí, pones un pie en un sitio, es Donosti, y pones el pie en el otro y es Hernani, o sea, está pegado. No le hemos oído a usted decir nada al respecto. Es verdad que no ha hecho falta un plan de compatibilización y que no hemos podido decir nada al respecto, pero no es menos cierto que tiene influencia claramente en el comercio de Donostia San Sebastián. Efectivamente, hemos podido ver lo mismo en otros municipios del entorno donde se han producido desarrollos comerciales que indudablemente afectan, yo no voy a decir si para bien o para mal, pero influyen, afectan al término municipal de Donostia San Sebastián. Y precisamente uno de los argumentos que dimos y seguimos dando cuando hemos hablado de permitir la ampliación de Garbera, un Garbera que ya existe desde hace 20 años, que no es que Garbera sea de antes de ayer, es que lleva 20 años funcionando. Por lo tanto, no mezclen ustedes en un batiburrillo de nuevas aperturas con ampliaciones de centros comerciales que ya existen y que llevan 20 años funcionando. Y precisamente cuando hablábamos de la ampliación de Garbera decíamos, es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y aquí tenemos la prueba palpable y empírica de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir. En el caso que nos ocupa, y ya le adelanto que efectivamente vamos a votar que no a la moción, porque ya se lo dije en la comisión, en primer lugar, nosotros no podemos decidir si la SARTE puede o no puede implementar
un centro comercial. Bueno, en este caso no se va a tratar de un centro comercial, sino más bien de una superficie comercial concreta. No va a ser multimarcas, por lo que nos han dicho, tampoco lo sabemos seguro, sino que va a ser una. Pero nosotros no podemos decidir sobre eso. Este es un caso muy concreto en el cual hay un vial que afecta no, ni siquiera es un vial, es la mitad de un vial que afecta a Donostia-San Sebastián, porque además el resto también tiene influencia de Diputación, carreteras, etcétera, y tenemos que decidir o tenemos que informar y hacer un plan de compatibilización sobre eso. A partir de ahí exigir, pedir que hablemos del comercio, de que si Consejo Asesor de Comercio, la movilidad, el no sé qué, es que no tiene ningún sentido. Es absolutamente, no es que sea desproporcionado, que lo es que es un sinsentido porque no nos corresponde. Podremos tener nuestra opinión o no tenerla, pero es que no nos corresponde. A nosotros nos corresponde opinar sobre eso. De aquí me voy al segundo punto y dicen ustedes, no, promuevan un foro de ayuntamientos englobados en el PTP de Donostialdea. Oigan, ustedes son la segunda fuerza en el Parlamento Vasco, vayan allí, propónganlo allí. Nosotros no vamos a proponer un foro, no tenemos capacidad de proponer un foro con Diputación, Gobierno Vasco y no sé quién. Más bien, en todo caso, digo yo, el Gobierno Vasco debería plantear ese foro con los ayuntamientos aludidos, pero no nos pida a nosotros que lo hagamos, lo tienen que hacer ellos, como es lógico, o que lo pidan los ayuntamientos gobernados por EH Bildu, si quiere también lo pueden hacer. Constituir para lo que quieren, ya constituyen ustedes asociaciones de municipios y foros, pues pídanlo, háganlo ustedes. Y tercero, bueno, otra cuestión, cuando se habla de nuevos desarrollos, nosotros lo que estamos planteando básicamente es lo que está en el Plan General. Belartza, señor Loic Alejandro, está en el Plan General desde el año 2010, pero no es de 2010, está desde antes de 2010. No estamos planteando, al menos hasta el día de hoy, ningún cambio en Belartza, y lo que se está desarrollando es lo establecido en el Plan General. Igual que Yumbe, que estaba y está y sigue previsto, está igual, y todo lo demás. No hay ninguna novedad en ese sentido, por aclararlo también. Y en tercer lugar, y ya termino, que se cumpla la legalidad, que no se actúe al margen de lo establecido legalmente, porque siempre nos están con esa cantinela. Y les decimos, y yo les digo siempre, pero vamos a ver, ¿usted en qué mundo o en qué república bananera cree que vivimos? ¿Usted cree que usted que ha sido delegado de urbanismo, usted que ha sido delegado de urbanismo cree que un director que lleva 25 años es funcionario, que un subdirector que está a punto de jubilarse lleva 20 y tantos años, que un director jurídico, que todos los técnicos vamos a pasar por encima de sus informes y voy yo en mi despacho a hacerme un dictamen y falsificar sus firmas y hacer un dictamen y unos informes que sean falsos? Pues no. Luego, evidentemente, si los informes son favorables, el dictamen se llevará adelante y ese plan de compatibilización o cualquier otro saldrá adelante, y si no, no. Porque evidentemente respetamos la legalidad. Hombre, ya está bien. Bai, eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bueno, la verdad es que dice tantas cosas que la verdad es que, en fin. ¿Sabes cuál es su lógica? ¿Sabes a qué me recuerda su lógica? A la que utilizaban esos grandes países que a ustedes tanto les gusta y a los que tanto les gusta mirarse al espejo, precisamente para defender la carrera armamentista. Como ese tiene armas, yo voy a tener más, porque ese tiene y ese me puede atacar, y entonces yo voy a destruir 2 veces en el mundo y ese 5. No, esa es su lógica. Como el Dalo por un centro comercial, yo voy a poner 3. Porque claro, tonto el último. Esa es la ordenación. La ordenación que realizan ustedes es esa. Como ese va a poner 1, yo voy a poner 3, porque así tengo más. Y así tengo más para dónde elegir, y así lo que haré, conseguiré que se muevan cada uno de los consumidores precisamente entre los distintos centros comerciales. Eso no puede ser una lógica de verdad de un responsable de urbanismo y de un punto de vista de ordenación territorial. No lo puede ser. No lo puede ser porque no está teniendo ninguno de los elementos necesarios para planificar. ¿Qué es lo que tiene que ser el urbanismo? El urbanismo tiene que ser planificador. Y eso es lo que no se está haciendo. Cuando ustedes, claro, hacen una jornada para hablar del comercio, le preguntan desde la Federación Comercial qué efectos tiene sobre el comercio y le dicen, no, yo soy urbanismo. Coño, si usted está llamando precisamente a los sectores para que explicarles la ampliación de esto, le están preguntando a ver qué estudio han hecho sobre la incidencia que tiene en el comercio precisamente la ampliación de Garbera. Ah, no, esto es de urbanismo, esto pregúntenle otra ventanilla, que aquí no soy, no, debe ser alguna otra que no sé. Algo parecido le debe aparecer con el consejero, porque yo creía que el consejero del Gobierno Vasco de Vivienda y de Ordenación del Territorio creía que era del Partido Socialista, pero no debe ser, porque dicen, no, pónganse ustedes los de Bildu a hacer la reunión esta, formen ustedes el foro. Oiga, pues mire, no tengo ningún problema, si quiere que nosotros propongamos el foro, lo propondremos, pero yo creía que el consejero algo tendría que hacer y algo podría coordinar. Ahora, si él no puede, no se preocupe que nosotros intentaremos hacer si él efectivamente nos muestra no quiere o no puede. Claro, cuando ustedes hablan del ayuntamiento de Hernani, nosotros estamos diciendo, queríamos hacer con todos los ayuntamientos, y estaban diciendo, pero cuando ustedes pueden intervenir y cuando pueden decir algo, que es en caso de Lasarte, lo que hacen es aplaudir.
Entonces, ¿qué es lo que les preocupa de lo del Ayuntamiento de Hernani? ¿Que no han podido aplaudir? ¿Que no han podido salir en la foto? ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que querían decir que no? Si quieren decir que no, tienen ahora una herramienta, tienen un mecanismo. Efectivamente, no están obligados a aceptar cada una de las condiciones y se le ha olvidado lo que dicen los informes técnicos. Y los informes técnicos del Ayuntamiento, de momento, están opinando, al menos desde el punto de vista de arquitectura, en sentido desfavorable. Eskerrik asko, bozkatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txanda, ez dakit talde popularrak erabili nahi duen, nik bai talde jeltzadearen izenean, para explicar por qué hemos votado en contra, concretamente relativo al segundo punto. Pues este grupo municipal ha votado en contra porque no ha recibido ninguna solicitud de otros municipios colindantes a esta ciudad que pudieran tener inquietudes de este tipo, como es el caso de Hernani, Usurbil o Oiartzun. Da, honen bestez, beste puntura pasatuko ginateke. 13. kontrol mozioa EAEko kongresu banaketaren inguruan Josu Ruiz, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Moción presentada por Josu Mirena Ruiz Martín. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua kongresu banaketari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la distribución de congresos. Bueno, todos somos conscientes de la importancia que tienen en nuestra ciudad los congresos, tanto en el plano económico como en el posicionamiento de ciudad. En la anterior legislatura, la Oficina de Estrategia del Ayuntamiento comenzó a analizar la evolución de los congresos celebrados en la Comunidad Autónoma Vasca, y su primer trabajo, realizado en 2012, dejaba bastante claro que el Gobierno vasco apostaba por Bilbao. En el siguiente estudio, relativo al 13-14, que se presentó en mayo-junio del 15, no cabe duda que se suscitó una gran polémica porque se volvían a reafirmar los datos dados en el 2012. En junio del 2016, un año posterior, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por nuestro grupo que decía lo siguiente: el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que ponga en marcha cuanto antes el informe sobre la distribución de congresos en la Comunidad Autónoma Vasca en 2015 y en 2016 para que tengamos conocimiento cuanto antes de la evolución. Esto hace que hagamos una interpelación en comisión, ya que un año y pico, un año largo después, no teníamos ninguna noticia al respecto. El alcalde nos dijo que se terminaría en breve ese trabajo, pero es evidente que a este Gobierno municipal, si no es por interpelaciones, por mociones, le cuesta muchísimo sacar las cosas adelante y que tiene que ser la iniciativa de la oposición la que tenga que estar constantemente haciendo mociones e interpelaciones para que cumpla lo establecido o para que sea capaz de llevar a buen término lo aprobado. Ya que en esta moción lo que pedimos en el punto primero es que se concluyan los informes cuanto antes y que a fin de que el Ayuntamiento pueda realizar de manera adecuada las evaluaciones pertinentes, y en el punto segundo lo que pedimos es que una vez elaborado ese informe convoque lo antes posible a los grupos municipales a una reunión para analizar el contenido del mismo. Un informe que, quiero recordar, cuando se publicó o se informó del informe del 2015, el alcalde Eneko Goya lo primero que hizo fue sacarse a los 2 días, creo que de la publicación en los medios de comunicación del informe, una foto con la consejera Arantxa Tapia para decir, bueno, pues que ya todo se iba a solucionar en breve. Y bueno, creemos que por todo lo que los congresos que hemos ido viendo en la comunidad autónoma, pues que eso no es así. Y lo que queremos saber es si realmente nuestra ciudad, en congresos, como en otras muchas cosas que traemos todos los meses, es decir, en ayudas para la economía o en otros temas, si realmente contamos o tenemos la ayuda del Gobierno vasco, como anteriormente trajimos. ¿Cómo puede ser que en el District Heating también no haya colaboración del Gobierno vasco, o
en muchísimos otros temas. Y queremos que en este tener ya los datos para saber realmente, porque estamos hablando de un sector realmente importante, donde además esta ciudad apostó hace años de manera clara, donde además se han puesto programas diferentes para conseguir una ciudad más atractiva, para realizar congresos y desestacionalizar el turismo. Puede ser el programa Embaixadores, ha habido más programas también que han tenido ayuda económica y también más personal, y creemos que eso se tiene que llevar a buen término en ver realmente que esos congresos o que la ciudad, por lo menos en los congresos que toma parte el Gobierno vasco, no está orillada o dejada de lado. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues el debate sobre el modelo de turismo viene en esta ciudad, viene de tiempo A. Y uno de los puntos en los que hay un consenso, ciertamente, entre los grupos es la necesidad de desestacionalizar el turismo. Es evidente que el fomento de eventos y congresos es una de las medidas fundamentales para conseguirlo. Y creemos que el grupo proponente ha traído esta moción con acierto. Lo que ya nos ha sorprendido más es que el Gobierno quiera debatirlo, porque realmente lo que se pide, es decir, que después de 2 años, en el 9º mes de 2017, se publique el informe y que este se haga público, no se comparta con todos los grupos municipales, pues no nos parece ciertamente algo descabellado. Creemos que es algo que ha venido a tiempo y no tiene nada de otro mundo. Por lo tanto, lo apoyaremos. Bai, talde popularrak gero, talde sozialistak, bai. La verdad que no pensaba intervenir, pero vuelvo, hoy es sorprendente el pleno, porque yo creo que aquí la gente viene, dice lo que piensa, pero no sé en qué se basan. Datos del Eustat. En agosto las pernoctaciones en Euskadi han bajado un 2,2% y en San Sebastián han bajado un 0,5%. En febrero subieron un 15% y en enero subieron un 9%. Y se habla de desestacionalización, como que este Gobierno no ha hecho nada, no sé qué. Hombre, algo habremos hecho cuando en enero, febrero y marzo de este año, ya después de casi 2 años de Gobierno, empiezan a subir las pernoctaciones precisamente en invierno, favoreciendo la desestabilización, organizando eventos y congresos durante esos meses. Y sin embargo, en agosto empieza a bajar. Y sin embargo, seguimos con un discurso como que no se está haciendo nada y que todo sigue igual. No es verdad. Hay cambios importantes. Y vamos a votar que sí a la moción, porque sí compartimos y sí creemos que para poder hacer un cambio de modelo en el cual ya estamos trabajando desde hace tiempo, es necesario la ayuda, la colaboración, como quieran, el entendimiento entre el conjunto de las instituciones del país. Y que bienvenido sea si ahora la Bienal, creo que se llama de Arquitectura, pero la Bienal de Arquitectura, que será de noviembre a enero, pues se pueda celebrar en San Sebastián y tenga el carácter bianual y ojalá pueda seguir teniendo más ediciones, porque eso es parte del objetivo. Y bien sea si en el Festival del Cómic que inauguramos este febrero continúa y además implicamos a la Diputación Foral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no puede ser es que cada vez que hay una moción se intente zumbar al adversario sin más. Así no se construye nada. Y además sin datos y diciendo lo primero que a cada uno se le ocurre. Este Gobierno y este Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme por consolidar el empleo en el ámbito del turismo a lo largo de todo el año y apostando por la desestabilización, y además se está logrando. Y en lugar de estar a favor, perdón, pido disculpas, en lugar de estar a favor, encima oímos aquí críticas permanentemente. Si son los mejores datos que se han logrado hasta ahora, algo estaremos haciendo bien. ¿Qué queda por hacer? Por supuesto. Pero no se puede venir a dar una sensación siempre de que todo está negro, porque no es verdad. Hoy hace un día luminoso, y voy a contar una anécdota de ayer mismo. Justo salía a las 2:30 del ayuntamiento y un ciudadano me dijo: seguir manteniendo esta ciudad lo maravillosa que lo tenéis. ¿Sabe de dónde era? Porque le pregunté, me sorprendió. Era de Gasteiz, de Vitoria. Y venía 3 días al festival y a San Sebastián porque le parece una ciudad maravillosa. Hombre, muchos han contribuido a que esté muy bien,
pero este Gobierno sigue haciendo que esta ciudad siga siendo maravillosa. Bueno, eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik labur-labur gauza bat esateko. Yo contesté en la comisión a la interpelación que me realizó el señor Ruiz y le contesté lo que me pide ahora que hagamos. Vamos a votar que sí, porque ya le dije que lo íbamos a hacer. Usted dice que nuestro Gobierno actúa gracias al impulso que marca la oposición con la presentación de sus interpelaciones. Bueno, para usted la medalla, me da igual. Pero desde luego nos da usted una gran capacidad si cree que somos capaces de pedir 3 ofertas, adjudicar el contrato de la elaboración del estudio de la distribución de congresos en el año 2015 y 2016 y estar en puertas de obtener el resultado después de haber hecho todo el trabajo de campo, pues creo que en 10 días, que es lo que media el tiempo que dista entre la comisión en la que yo contesté a su interpelación y el pleno en el que aprobamos esta moción. O sea, seamos un poco serios. Este encargo estaba hecho hace tiempo, no es un trabajo sencillo porque tiene que recurrir a terceros, o sea, no solamente es preguntar en la ciudad de San Sebastián, es preguntar fuera de aquí y contrastar datos, que no son tan fáciles de lograr como puedan ser los de la propia ciudad de San Sebastián. Y tiene el contrato un plazo de entrega que todavía no ha vencido y cuando venza ese estudio se entregará y tendremos la ocasión de contrastar los resultados que en el mismo se recogen. Y un matiz a Irabazí, porque de verdad, vuelvo a insistir, si no sé, o no sé si algunos no sabemos expresarnos bien, o existe una voluntad deliberada de decir lo que uno quiere, independientemente de lo que algunos expresemos. En la Junta de Portavoces, si usted estaba presente, este mismo alcalde, porque ni siquiera fue del grupo municipal, ofreció leer esta moción. No, es que es así. Y quien dijo que quería mantener el debate fue EH Bildu, lo cual es absolutamente legítimo para decir lo que buenamente quiera decir. Pero si hubiera sido por este Gobierno municipal, la hubiéramos leído sin ningún problema, porque, como le digo, la respuesta que yo di a la comisión es lo que contiene esta moción y es lo que vamos a hacer. O sea que desde ese punto de vista no hay ningún problema. Y una última mención a ese agravio territorial que asoma también en alguna intervención, no la de Irabazí, como elemento preocupante para la ciudad. Pues sinceramente, les voy a decir una cosa. En este momento, la ciudad de San Sebastián, probablemente ante quien tiene que defenderse para no perder la principal inversión pública que se plantea en nuestra ciudad por parte del Gobierno vasco, es ante elementos que están en la propia ciudad y no ante el Gobierno vasco. Porque si fuera por ustedes, la inversión del metro, que es la principal inversión que la ciudad en este momento puede tener en infraestructuras, no se haría. Luego, mire, de agravios territoriales vamos a hablar con un poquito más calma porque también cada uno tendrá la responsabilidad que tenga de las posiciones que mantiene. Daizteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bueno, pues ya que hablamos de infraestructuras y no queremos esa inversión, según usted, lo que sí que queremos es, por ejemplo, que haya intercambiador, que haya 2 trenes en la misma ciudad que no se juntan en ningún momento ni en ninguna estación, es lo que no es lógico en ninguna parte del mundo. Y eso sí lo queremos. Eso no lo quieren ustedes o el Gobierno vasco, no sé quién, pero no lo quieren. Luego, alguna vez nos explicará o nos dirá, o vendrá aquí a decirnos, o lo leeremos en la prensa, cuándo se van a hacer los ambulatorios de Ayete o la parte vieja, por ejemplo. Creo que es una inversión importante. Estamos hablando de salud pública. También es importante. ¿Y eso por qué no se hace? ¿Quién tiene la responsabilidad de que no se hagan los ambulatorios? Hombre, ya solo nos faltaba oír ahora. Ya le pongo yo 250 millones donde se pueden invertir para mejorar la calidad de vida de los donostiarras. Mucho mejor, porque ya le digo, lo primero, juntar 2 trenes que hay en la ciudad, que no sé por qué no lo quieren hacer. Volviendo al tema, un estudio muy complicado, hombre, con los datos, ya, pero es que ya se han hecho 2. O sea, no estamos ahora pidiendo no sé qué, es que anteriormente se han hecho 2
y ya se sabe las dificultades y los problemas que hay. Y cuando dice, no, es que nosotros en 10 días, hombre, es que usted también tiene que darse cuenta que se aprueba una moción traída por nosotros en junio del 2016 y hasta octubre del 17 no es capaz nadie de su gabinete, de su grupo o del gobierno a decir, oye, aquello está en marcha, estará... No hay ningún tipo de comunicación con la oposición, absolutamente para nada. Entonces, ¿nosotros qué sabemos de qué están haciendo, qué dejan de hacer? Salvo por la prensa, y la verdad es que hacer, pues mucho no. Pero bueno, la verdad es que, ¿cómo lo vamos a saber? Y luego respecto, bueno, ya le he soltado varias cosas que puede hacer el gobierno vasco, pero bueno, podía hacer bastante más en lo que es en I+D+I, en parques tecnológicos, etcétera, etcétera, que ahí también hay mucho donde invertir. Bai, eskerrik asko, eztabaida bukatuta botatzera pasatuko gera, beraz mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta ez dakit botoa azalpentzan da, bai, talde popularrak nahi du. Bai, mila esker alkate jauna, areto honetan zaudeten jaun Andreok, arratsaldeon. Ezagun da, aste honetan Donostian egiten ari den zinemaldiak, mundu zehar Donostiaren berri ematen duela. Gauza agerikoa da, eraberean, hirian egiten diren batzarrek munduko leku guztietan gure hiriaren baliabideak, paisaiak, historia, jai eta gastronomia besteak beste ezagutzera ematen dituztela. Eta ezagun izatea Donostiararako oso mesedegarria da hainbat pertsona hirira ekartzen dituelako. Batzarkide, bisitari, turista eta inbertitzaileak horiek guztiek bakoitzak bere neurrian Donostiako ekonomia sustatzen dute. Hori horrela, udal gobernuak ahalegin handiagoa egin behar luke, hirian gero eta biltzar gehiago egite aldera. Are gehiago, egin ahalak egin beharko lituzke gaur egun, noiz eta zenbait daturen arabera, oraindik ere biltzar gehien egiten den hiria Bilbo denean. Hainbat komunikabideren bitartez jakin izan dugu Bilbon Donostian baino askoz biltzar gehiago egiten direla. Horiek horrela, eskaera egin genuenetik denbora luzea pasatu denez, eta bitarte horretan udal gobernuak arestian aipatutako txostenak guri emateko borondatetik erakutsi ez duenez, EH Bildu udal taldearen mozioaren alde bozkatu dugu. Bai, eskerrik asko, urrengo puntura pasatuko gera. 14. kontrol mozioan, EH Bildu taldeko Olaia Duartek aurkeztua, Ondarre taldeko uren kalitatea dela eta egin beharreko lanen ingurukoa. Moción número 14 presentada por Olaia. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Ondarre taldeko uren kalitatea dela eta egin beharreko lanen ingurukoa. Moción número 14, que presenta el grupo EH Bildu sobre los trabajos a realizar por la calidad del agua en Ondarreta. 2016tik. Lehen urtean, irailean eguzki talde ekologistak adierazten zuenez, hondartzan egindako neurketen kalitatea eskasa zen batez ere tenis inguruan. Eta eguzki taldeak kutsadura hori nondik zetorren aztertzea eskatu zion behin baino gehiagotan udal gobernuari. 2016an ingurumen sailak egindako txosten batean ere, eguzkik esandakoa irakurri dezakegu, txostenak esaten du. Hay que reconocer que la playa de Ondarreta ha tenido durante el 2016 un comportamiento algo peor que en los años anteriores. 2017ko uztailean berriro ere, eguzki taldeak ohartarazi zuen egoera hau errepikatu da Ondarretan, eta uraren kalitatea ez zela egokia adierazi zuen eta azterketa sakonagoak egin behar zirela eskatu zuen berriro ere. Uztaileko batzordetara gai hau eraman genuen eta delegatuak, kasu honetan Diez jaunak, erantzun zigun teniseko saneamenduan arazo batzuk konpontzeko bidean zeudela eta badian zeuden itsasontziek ere arazoak sortzen zituztela. Baina arazo horiek konpondu ordez, abuztuan berriro ere egoera errepikatu da. Hemos llevado hasta en 4 ocasiones este tema a las comisiones durante el último año, el tema de la contaminación fecal del agua de Ondarreta,
y nos parece que tras un año ya es hora de encontrar el origen de la contaminación, ya que, como el delegado nos dijo en la última comisión, todavía no estaba claro de dónde venía este problema. En nuestra opinión, echamos en falta que el delegado se haya tomado de una forma más rigurosa el tema y se haya gestionado de forma adecuada, y sin la insistencia de grupos como Eguzki, en este caso, nos estaría dando la importancia que tiene al tema. Se nos habla de problemas de saneamiento en la zona de tenis que parece que ya están arreglados. Se nos habla de barcos que pueden estar haciendo las cosas mal y echando aguas que no deberían al mar, pero no se nos dan datos en ningún momento, no se nos dan medidas concretas, qué medidas preventivas va a realizar el Gobierno municipal para que este problema de contaminación fecal cese. Y por eso, azaldutako egoera kontuan hartuta, udal gobernuari eskatzen diogu, badiako uraren kalitatearen informazioa gardentasunez eman dezala, datu asko gure ustez ez direlako behar bezala eman, bigarren leku batean eskatzen duguna da prozesu bat abian jarri dezala uraren kutsadura nondik datorren lehenbailen jakiteko eta hurrengo urtean oraindik gai honekin mahai gainean ez jarraitzeko, prebentzio neurriak har ditzala, eta azkenik arazoa itsasontzien eraginez gertatzen bada, beraiek esaten duten bezala, prebentzio neurriak gara ditzala haien saneamendua era desegokian egin ez dezaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Irabazi taldeak, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, lo primero pediría, porque tenemos una duda sobre el primer punto, sobre el tema de informar con transparencia, porque bueno, que sepamos la información sobre la calidad del agua, entendemos que es bastante amplia ya, aparece in situ por varios métodos, con cartel, con la bandera, aparece en internet. Entonces, si en tu turno de cierre podrías concretar lo que entiendes, has dicho que hay algunos datos que no se han facilitado, pues si puedes concretar para que estamos entre abstención y apoyar. Sobre el resto, pues vamos a apoyar sin duda la moción. Efectivamente, ese asunto de la calidad del agua es muy misterioso. Igual deberíamos hacer una llamadita a Iker Jiménez, tal vez tendrán más suerte que nosotras en encontrar la fuente o las fuentes. Bueno, dejando la ironía de lado, es verdad que hay una dificultad principal, que es que se constata la contaminación cuando seguramente la fuente ha dejado de emitir el contaminante, y esto es un problema para encontrar la fuente, evidentemente. Cuesta creer que en nuestro mundo tan tecnológico y smart no seamos capaces de determinar el origen de esa contaminación. Quizás necesitamos proyectos europeos u otros de Smart Playa o Smart Medio Ambiente. Se ha comentado en comisión que tal vez podría ser un barco, pero lo entendemos, y así también lo ha expresado Olaya en comisión, que para obtener los niveles de contaminación constatados haría falta que varios barcos a la vez hicieran labores de saneamiento. Bueno, es posible, pero es bastante poco probable. En cualquier caso, parece evidente que hay que redoblar de esfuerzos para zanjar ese tema, y bueno, y entendemos que así lo hemos entendido en la comisión, que el gobierno está en ello. Escucharemos con atención las eventuales pegas que tendría el gobierno a la moción, porque entendemos que es perfectamente apoyable. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez? Talde sozialistak, bai. Gracias, alcalde Jauna. Bueno, en principio vamos a ver si nos asentamos un poco todos, porque creo que cabe recordar, por si no lo sabe la señorita o señora Olaya, hubo episodios en el año 2011 y en el 2014 también, cuando gobernaban ustedes. No sé si le han trasladado, pero para que tenga conocimiento que también efectivamente estos episodios sucedieron en el 2011 y en el 2014. Hombre, qué casualidad que ustedes no fueron capaces de eliminar y ahora tenemos que hacerlo nosotros. Le voy a decir una cosa, Eguzki para nada es el que facilita la información. La información, en este caso de los análisis, son públicos. Se hacen en los paneles informativos, en la página web, y hasta inclusive el propio URA también lo pone en conocimiento de ellos.
Es cierto que las mediciones que había anteriormente eran de cuando daban 2 muestras 185, en realidad sí que efectivamente pues automáticamente se veía que había contaminación. Esos parámetros han cambiado de 185 a 300 en este caso. Y cuando realmente la nueva legislación dice que cuando realmente se superan los 300 lo que hay que hacer es poner en conocimiento, en este caso de la Cruz Roja, para que se ponga bandera, pues en este caso que no se prohíba el baño, sino que se tenga, digamos, un poco de, precaución en este caso para lo que sería el baño, pero que en ningún caso daña. Cabe recordar que efectivamente cuando se hace una muestra, y en este caso cuando nos llega a nosotros el positivo que se pone, como le he dicho antes, en todos los tableros informativos y demás, luego lo que realmente se hace es que se vuelva a coger una segunda muestra, pero casualmente en esa segunda muestra en ningún caso o en ninguno de los casos da efectivamente afirmativo, lo cual todo indica que efectivamente que son estos enterococos, parece ser fecales, que son los que originan esa situación. Claro, esto parece ser que, digamos, por lo que es propiamente por física, aproximadamente entre 14 y 24 horas desaparecen totalmente. Y es cierto que a nosotros nos gustaría enormemente poder conocer el foco. Es cierto que nosotros hemos puesto una mesa a trabajar, en este caso en la que estarían Añarbe, estaría Saneamiento del Ayuntamiento, estaría el Gobierno Vasco URA, estaría Medio Ambiente y estaría Mantenimiento Urbano. Y esta reunión la hemos mantenido y vamos a intentar de cruzar los diferentes datos de los diferentes departamentos para ver si somos capaces de poder adivinar o al menos hallar efectivamente el foco este que tenemos. Pero quiero que sepa que tanto nosotros como posiblemente ustedes en su momento también estarían dispuestos a poder encontrar ese foco, pero casualmente no es algo tan sencillo ni tan fácil. De hecho, según los expertos, dicen que una cuadrilla de 8 o 6 personas que pudieran estar misionando en la bahía podría dar hasta inclusive en ese momento positivo, lo cual quiere decir que no será tan sencillo de poder buscar que efectivamente sea algo, algo que podamos determinar efectivamente el foco este. Bai, izteko txanda, Bilduk, bai. Bai. Bueno, yo en ningún momento he dicho que sea un problema de fácil solución, pero sí que creo que si esa mesa de la que usted nos habla se hubiese activado en el año 2016, que es cuando empezamos a hablar del tema y no ahora, pues ya tendríamos un año previo de trabajo realizado. Y no voy a ceñirme, no me he puesto a mirar, la verdad, cuáles eran los datos de Ondarreta en los 20 años o incluso más, porque yo era muy pequeña y ni me acuerdo desde que su partido gobernaba en esta ciudad, porque creo que eso no es lo que les interesa a los vecinos y a los bañistas que se han bañado con esta contaminación fecal, repito, en la playa de Ondarreta. Creo que lo que les interesa es que se solucione el problema y es lo que le estamos pidiendo con esta moción. Que se ha activado una mesa, muy bien, nos alegramos, es lo que tenía que haberse dado desde el 2016 y tendríamos un año de trabajo adelantado. Y en relación al señor de Irabazi, al compañero Loic, decirle, hablábamos de transparencia porque los datos, cuando han sido negativos casualmente, en esta época Smart, como decía usted, se colgaban a veces 2 días más tarde en la página web y eso mismo también decían algunos colectivos del Consejo de Medio Ambiente, ¿no? Que justo cuando los datos son negativos aparecen más tarde. Y bueno, con esto pues entiendo que el Gobierno no va a apoyar esta moción y la verdad es que nos da mucha pena porque lo que buscamos una vez más es que gestionen las formas de forma adecuada y a tiempo, ¿no? Cuando los problemas ya nos venimos acostumbrando, sobre todo en el área de mantenimiento, que siempre nos dan lecciones de cómo gestionar el área, pero siempre lo hacen con mucho retraso y sin hacer caso de las quejas de los vecinos y ciudadanos. Eskerrik asko. Bai, eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo dugu hurrengo puntuarekin. 15. kontrol mozioa, jakintza eskola publiko. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua jakintza ikastola publikoa dela eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la escuela pública Jakintza. Bai, EH Bildu dauka hitza. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi.
Jakintza eskola publikoak denok dakigun moduan, 50 urte, baino gehiagoko ibilbidea duen Donostia Antiguoko auzoko eskola da. Zailtasun askori aurre eginez, Antigua auzoko herritar gehiengoren hezkuntza komunitatea da gaur egun. Hala ere, azken urteetan, udalbatza honek ere horrela aitortuta, Antiguo auzoko jakintza eskola publikoak espazio eta baliabide urritasun handia du. Izan duen bilakaera dela eta. Irisgarritasun arazoak nabarmenak dira, eta udala eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik hobekuntzak egin diren arren arazoari etzaio errotik heldu, ez eta behar denean arreta jarri, azken obrekin gertatu den bezala. Uda honetan, eskolan aurreikusita zeuden hobekuntzen obrak, kaltelarriak sortu ditu eskolan. Ez bakarrik eraikinean, baizik eta eskola komunitate osoan. Argi dago obraren jarraipena eta hartutako neurriak ez direla txukunak izan, eta espero dugu datozen hilabeteetan obra amaitu bitartean inongo premiari gabe eragindako ezbeharrak konponduko direla, eta ez direla kalte gehiagorik egongo. Hala ere, eraikinean sortutako kalteak haratago doaz. 600 bat haur jasotzen dituen eraikina ezin erabili izana, familia askorengan zaintza premiak sortu ditu. Eta zentzu horretan, Antiguo auzoa eta bereziki gurasoak zein gazteak zoriondu nahi ditugu. Kaltei nola erantzun, pentsatu eta bihotz bero sudur gorri txantxa eskola sortu zutelako. Auzoko familiei sortutako beharrak modu antolatuan eta bihotz zabalik kaltetutako aurrei zaintzarako alternatiba eman zitzaiolako, sormenaz, bizipozaz eta grinaz. Aldiz, gobernuaren aldetik, ardura falta eta eskola komunitatearekiko urruntasuna nabarmendu da. Eta ez da bakarrik udal talde politiko honek uste duena, baizik eta familiek ikasturte hasieratik adierazi digutena. Hori dela eta udal gobernuari eskatu nahi diogu, jakintza eskola publikoak bizi duen egoera bereziaren aurrean, eskola komunitatearekiko gertutasuna azaldu eta eskolako organo gorenetan parte hartzea bermatzea. Antigua auzoko eskola honek dituen beharren aurrean, auzoko zerbitzu eta baliabide publikoek erabilera erraztea. Eta urte luzeetan bizi duten espazioa eta baliabide gabezien aurrean, eskolak etorkizunean hiriko espazio berri batean kokatzeko proiektua aztertzeko bidea berma dezan. Eta horretarako eskola komunitatea eta udalbatza osatzen dugun talde politikoekin elkarlana bideratzea. Hortaz, udalbatza osatzen dugun guztiok, Antiguoko herritarrei bizi kalitate eta hezkuntza duina eskaintzeko aleinan alde bagaude, honako kontrol mozioa onartzeko arazorik izango ez dela pentsatzen dugu. Hori dela eta, espero dut guztiok babestuko duzuela hemen aurkezten duguna. Bai, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Berriro udalbatza honetan eskola publikoari buruz debatitzen, eztabaidatzen ari gera, eta eskola publikoaren beharrei buruz. Mozio honetan azaltzen dena, mozioaren muinarekin bat gatoz eta jakintza ikastolak une honetan babesa behar du, eta beraz babestuko dugu. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Bien, yo voy a intervenir también en este punto porque realmente la moción aborda una cuestión que es importante, que creo que nos preocupa mucho a todos los grupos. Yo creo que todos conocemos la situación que tiene este centro educacional, cómo está conformado, los problemas que tiene de patios, de zonas para practicar el deporte, el hecho que comparte con otro centro, pues las zonas deportivas, las dificultades enormes que tiene. Es conocido en este pleno que en su momento, ya hace alguna legislatura, nosotros planteamos la conveniencia de pensar en otra ubicación, incluso sugerimos alguna.
sugerencia pues que obligó al Gobierno vasco enseguida a mover ficha en cuanto a la parcela que nosotros habíamos dicho, porque estaba en la órbita de educación y cultura del Gobierno vasco. Pero aterrizando con la moción de control. La moción de control quiere abordar una cuestión que es importante, pero nosotros no vamos a entrar en si la delegada y el Gobierno ha sido más próximo o no más próximo. Es decir, hay versiones, nosotros pues también hemos estado cerca de los padres y de la comunidad escolar y bueno, pues dicen que todo es mejorable. En ese sentido, el primer punto de la moción, pues no pensamos que aporta nada. Es decir, bueno, ¿cómo se muestra uno más próximo? Es que realmente, no sé, realmente lo digo en nombre de mi grupo, no sabemos. Realmente, pues sí, más que nada es una descalificación. No creemos que eso aporte nada. Por tanto, en ese primer punto nos vamos a abstener. En el segundo punto, se insta al Gobierno municipal a que, ante la situación que se encuentra en la escuela del barrio del Antiguo, así como para prevenir otras necesidades especiales que puedan surgir, etcétera, facilite la utilización de los servicios y recursos públicos del barrio. Y nosotros echamos en falta que nos hubieran dicho cuáles, en concreto, cómo, porque esto es muy genérico. Es decir, yo aquí, cuando apoyo esto, que exactamente en concreto que estoy apoyando, no lo sé, tampoco se lo he oído a la portavoz, a la compañera concejala Ana Yera San Pedro. Y por último, quizá el punto que puede ser más importante, se insta al Gobierno municipal a que, teniendo en cuenta, etcétera, la carencia de espacios, lo que hemos comentado, recursos, etcétera, estudie la posibilidad de ubicarla en el futuro en un nuevo espacio urbano. En eso pues podemos coincidir todo, yo creo que hasta el propio equipo de Gobierno. Y a que para ello canalice la colaboración con la comunidad escolar y con los grupos que formamos el Pleno. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el Gobierno vasco aquí competente no está en ningún sitio? Pues realmente es que llama muchísimo la atención. No está. Entonces, nosotros nos habría gustado decir que la podemos apoyar, pero nos tenemos que abstener, pero porque, como en una moción de control he sabido que no podemos hacer enmiendas, pues le decimos lo que nosotros hubiéramos retocado. Y desde luego, vamos a ver si en un asunto como este, yo lo he dicho antes y luego pues a veces se utiliza lo que uno dice con la mayor prudencia y con la mejor buena voluntad para sacar punta. Yo creo que en estas cosas tenemos que ir a una, todos somos conscientes de lo que hay ahí, tenemos que ir a una, pero tienen que colaborar y tienen que, en las mociones tienen que aparecer todos los que tienen competencia en la materia, porque si no estaremos haciendo una gestión incompleta. Porque sí, que se aplaude con los grupos, fantástico, pero si nosotros no tenemos ninguna competencia y al final no podemos decidir nada, no podemos más que sugerir, rogar, implorar. Pero claro, si el Gobierno vasco mira para otro lado o no quiere saber nada, ¿qué estamos haciendo? Talde Sozialistak. Sí, brevemente, al menos por nuestra parte, porque la parte, digamos, educativa y de fondo, diría yo, que seguramente la va a referir mucho mejor la señora Azcárate, compañera de Corporación y de Gobierno, pero únicamente, al menos en lo que a proyectos y obras se refiere, en cuanto a la obra, digamos, que tiene origen en la moción y luego ya hay se tratan otras cuestiones, decir que, desde luego, el Ayuntamiento, en sus diferentes servicios, tanto el área de educación como el área de proyectos y obras, han estado absolutamente pendientes de esta obra durante todo el verano, incluso en reuniones en meses que aparentemente pudieran ser de menos actividad, como el mes de agosto, en reuniones en educación, en reuniones con los responsables del centro, en todo tipo de reuniones, que la prioridad siempre ha sido, igual que hace poco hablamos también de otro centro, de un nombre parecido además, en el caso de Quincha, hablábamos de que la prioridad siempre ha sido y será la seguridad de las chicas y chicos, de los niños y niñas que están en este centro. Y luego, sobre la proximidad o no proximidad, o estar cerca o no estar cerca, yo voy a dar un dato que creo además que se dio en la comisión, lo dio la señora Azcárate. Se ha estado en ese centro y se ha visitado ese centro y seguimiento de las obras en julio, el día 3, 5, 11, 13, 17, 19 y 26. En agosto, los días 2, 4, 8, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24 y 28. En septiembre, el 1, el 4, el 5, el 6, el 11 y el 12, y algunos más, que esta información está un poco desfasada en el tiempo, pero se ha seguido y se va a seguir hasta el último momento. Por lo tanto, ha habido un seguimiento de esta obra, ha habido algún percance debido al estado en el que se encuentra el edificio, que efectivamente no es el idóneo, y luego además que ha coincidido con unas fechas de mucha lluvia, con días de hasta 40 y 50 litros metro cuadrado, pero desde luego lo que sí quiero tranquilizar o garantizar es que la atención y la proximidad, en este caso, como en cualquier otro, y mucho más cuando hay un centro educativo cerca, o como en el caso de Alza con el amianto, etcétera, la proximidad y la atención ha sido máxima y desde luego sin descuidarla ni un solo momento. Talde jeltzaleak ez du
txanda erabiliko, izteko txanda EH Bilduk dauka. Kuriosoa da hezkuntza delegatuaren iritzia ez jakitea, uste dut bere ardura dela eta guztiok eskertuko genuke bere iritzia, ez bakarrik osatzen dugunok, talde udalbatza osatzen dugunok, baizik eta hezkuntza komunitate osoa. Denaren ez gaitu harritzen, izan ere bai hezkuntza zinegotzia gonbidatua izan zen gurasoak egin zuten bilera batera eta bertan parte hartzea ukatu egin zen. Obrekin ze pasatu zen jakiteko agerraldi eskaera egin genuen, nik uste dut formatu txukun eta sinplean eta ez zitzaigun agerraldi eskaerarik onartu. Pena izan zen, zati gurasoak etortzeko asmoa zuten, azalpenak entzutea, baina are gehiago asarratu zian jakinda horretarako aukerarik ere etzegoela. Enrique Ramos obra eta proiektuetako arduradunak aipatu ditu 5-17, ezakizer, data pila bat, bisita pila bat egingo zenituzten eskolara. Bisitatuko zenuten, baina atentzio gutxi jarriko zenuten. Izan ere, filtrazioak egon baziren ere, hilabete bukaera arte ezan toldori jarri. Filtrazio bat ikusten bada, nik uste dut, eraikinean hondamendi gehiago ez gauzatzeko toldoa jarri egiten dela. Baina hilabete bukaera arte, ja kristo guztia pasazan arte, etzan toldorik jarri. Pepek komentatzen zuenaren arira, labur-labur nahiko nioke komentatu, lehenengo puntuari dagokionean organo gorenak direla eta goratzen naiz aurreko legegintzaldian nola eskatzen zenuten hezkuntza zinegotzia organo goren guztietan egon behar zutela eskola guztietan. Baino, oraingo honetan ez da hori gertatzen. Zehati ordezko zinegotzia ez da egoten ez da urgentziko organo gorenetan, larrialdietako egoeratan. Eta hori da gutxinez eskatzen duguna. Larrialdietako egoeratan zinegotzi ordezkaria parte hartu dezan organo gorenetan. Eta uste dut ez dela mozioak ez duela aurrera egingo eta pena da, baino ez talde honek aurkeztu duen proposamenaren gatik, baizik eta Antiguo auzoaren gatik, Antiguoko familien gatik eta Antiguoko etorkizunaren gatik. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera, eta beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta boto azalpen txandan, talde jeltzadeak daukaitza. Bai, hezkuntza arduradunak orain azalduko du bere botoa, iritzia ez, azalpen guztiak eman zituelako batzordean. Zer egin zan, zenbat bider egon zan, organo gorenarekin zenbat bider bildu zan, eta zer egin zan, egunez egun. Bai, behar zenetan bildu ginen. Hortik aurrera, ez dakit nork erabakitzen duen, noiz bildu behar den eta noiz ez. Ez da, uste dut San Pedro Andreak ezetz. Urrengo hilabeteetan ezezko boto eman dugu obraren jarraipena egokia izan dalako. Hezkuntza arduradun honen iritziz, beharrainako gertutasuna izan dalako, zuzendariarekin eta organo gorenarekin etengabeko harremana izan dalako, eskatu dituzten informazio guztiak eta eskatu dituzten tramite guztiak egin direlako, jakintzari behar duen babesa eman zaiolako, eta gurasoen bilerara ez ginen joan organo gorenean parte hartu genuelako, eta agerraldi eskaera ez genuen onartu, baina azalpen guztiak batzordean eman genituelako. Eta horregatik guztiagatik eman dugu hemen ezezko botoa. Eta bestalde, azkenengo puntuan, bakoitzak izaten ditu bere ardurak, eta azkenengo puntuan eskatzen denari ere ezezko botoa eman diogu, jaurlaritzari dagokiolako beharrak zenbatekoak diren eta beste ikastetxe bat behar den ala ez ikustea. Eta hala izango balitz dudari gabe, udal gobernu honen kolaborazio osoa izango luke. Eskerrik asko, urrengo puntura pasatuko gera. 16. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Ricardo.
Kontrolmozio Bildu taldeak aurkeztua, legez kanpokoak diren edo legeztatu ezin diren etxebizitza turistikoak izteari buruz. Eta etxebizitza horiek alokairuko etxebizitza merkatura bideratu ahal izateko neurririk hartu ez izana dela. Eta moción de control número 16 que presenta el grupo Bildu sobre la clausura de pisos turísticos ilegales o no ilegales y la falta de adopción de medidas que permitan redireccionar los mismos al mercado existencial de alquiler. Bildu, irakurri egingo da eta Bildu taldeak irakurriko du. Bai. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari kanpaina berezi bat egiteko hirigintza plan orokorrak jartzen duena betetzen ez duen turismorako etxebizitza bat duenak itxi egin behar lukeen jarduera bat beraz, etxebizitza hura bizitokitarako alokairurako jartzeko bidea izan dezan, alokabide udal programaren bidez. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a realizar una campaña específica dirigida a quienes, teniendo un piso de uso turístico que incumple lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana y cuya actividad, por tanto, tendría que ser clausurada, lo puedan redireccionar hacia el mercado residencial de alquiler a través del Programa Municipal de Alokabide. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. 17. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el grupo Bildu sobre el protocolo de intervención de las mujeres perjudicadas por la violencia. 17. kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua indarkeria pairatzen duten emakumeen esku hartzeko protokoloa dela eta. Protocolo de actuación con mujeres víctimas de la violencia. Hau ere Bilduk irakurriko du eta jarraian bozkatu egingo dugu. Kontrol mozioan 2 puntu jasotzen dira. Lehenengo puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, udal taldeekin, Donostiako berdintasunerako kontseilu sektorialarekin, emakumeen etxeko indarkeria taldearekin eta Donostiako mugimendu feministarekin, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloaren aurkezpena urrian egin eta eragilei egokitutako denbora tartean ekarpenak jasotzeko eta kontrasteak egiteko aukera bermadadin. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que en octubre de este año presente el protocolo de intervención con mujeres víctimas de violencia machista al Consejo Sectorial para la Igualdad de San Sebastián, al Grupo contra la Violencia de la Casa de las Mujeres y al Movimiento Feminista de la Ciudad, de manera que se garantice la posibilidad de recoger aportaciones en un plazo que sea conveniente para todas y se puedan realizar los contrastes precisos. Bigarren puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloaren aplikazioa berma dezala. Hala nola, premia zehatzei loturiko baliabide eta zerbitzu gehiago eskaintzea, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak ahalduntzea indartuko duen arreta eskaintzea eta eraso sexisten kasuetan udal gobernuaren jarduera egokia bermatzea. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que garantice la aplicación del protocolo de intervención con mujeres víctimas de violencia machista, ofreciendo más recursos y servicios destinados a necesidades concretas, proporcionando a las mujeres que sufren violencia machista una atención que contribuya a su empoderamiento, garantizando la actuación adecuada del Gobierno municipal en los casos de agresiones. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gara. 18. kontrol mozioa, Bildu taldeko Ricardo. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, Astineneko zubiaren egoera dela eta. Moción de control que presenta el grupo Bildu sobre la situación del puente de Astinene. Bai, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que esta es una moción de control que no acabamos de entender bien, porque en principio parece que tienen alguna pega para aprobarla,
porque nosotros no teníamos ni un inconveniente en que esta moción se hubiera leído y, sin embargo, ustedes, por lo visto, no quisieron, ¿no? Porque cabía esa posibilidad y ustedes no quisieron. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver, no es nuevo esta cuestión que venimos recurriendo por este tema. La primera vez que preguntamos con relación al puente de Astiñene fue el 6 de noviembre de 2015. Y en aquel momento preguntamos cuándo se pensaba abordar por parte del equipo de gobierno la sustitución y eliminación del puente de Astiñene, el primer obstáculo hidráulico aguas abajo, teniendo en cuenta que efectivamente el concurso de selección del equipo que iba a redactar el proyecto ya estaba adjudicado, se había adjudicado en diciembre del noviembre y que efectivamente en enero se realizó la adjudicación y que a partir de mayo o junio tendrían ese estudio. El delegado de Urbanismo en aquel momento nos contestó que sería el 21 de diciembre de 2015, pero efectivamente en esa fecha no se verificó. Volvimos a preguntar el 6 de octubre de 2016, se nos dio una nueva respuesta un poco distinta a lo que nos dio en comisión, pero bueno, en aras entiendo que quieren votar a favor del dictamen, tampoco voy a entrar en ello demasiado, y lo que pedimos es algo que nosotros entendemos totalmente lógico y totalmente asumible por parte de todas y de todos, que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a poner en marcha y o culminar el expediente de expropiación necesario para obtener la titularidad de todos los terrenos requeridos. Sabemos que se han dado pasos sobre la aprobación del proyecto, es necesario también dar pasos sobre el proyecto de expropiación, que es una pequeña franja, una muy pequeña franja, pero totalmente necesaria para apoyar el puente, con lo cual, bueno, pues esto es algo que sí o sí van a tener que hacer. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a convocar en el plazo más breve posible una jornada informativa abierta a la ciudadanía de los barrios de Guía y Loyola, así como a sus asociaciones de vecinos para explicarles las medidas que se pretenden implantar para tratar de paliar las afecciones que genera el corte citado puente Astiñene. Bien, esto es una cuestión que también nos parece lógico, igual que se está haciendo y que se ha hecho por parte de distintos gobiernos. Nosotros lo realizamos en la legislatura pasada y esta legislatura les corresponde realizar a ustedes, pues cuando efectivamente, como consecuencia de o de un fenómeno atmosférico adverso o evidentemente de una situación no en principio previsible, es necesario realizar un corte de tráfico, pues parece lógico que de alguna forma se den las explicaciones oportunas a los vecinos y vecinas de la zona, se hable con ellos, se pueda de alguna forma informar, también a través de las asociaciones de las mismas, y en su caso se pueda recoger las aportaciones precisamente los mismos con respecto a alternativas. No está tratando de pedir más que eso es lo único que les pide. Y en tercer lugar, conseguidos todos los permisos requeridos para ello, se insta al Gobierno municipal a que adjudique previo oportuno proceso de contratación pública, por supuesto, las obras de ejecución del nuevo puente Astiñene. Bueno, yo creo que en principio es totalmente asumible. No vamos a hablar demasiado a la espera de lo que digan ustedes y si en su caso surge algún momento de discrepancia, pues entonces entraríamos en ella. Irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, eta talde jeltzaleak ere ez. Ez da iristeko txanda badiatu nahi duzun. Bueno, pues no sé si va a haber discrepancia o no va a ser discrepancia, pues la verdad es que me hacen de alguna forma, pues tener que confiar en que vayan a aprobar o que no vayan a aprobar. Yo creo que siendo consecuente con lo que cada uno de los partidos políticos estamos diciendo con respecto a la importancia que tiene estratégica todas las actuaciones en la Vega del Urumea, solo hay una respuesta posible y es que efectivamente se actúe en consecuencia, porque suele ser muy difícil decir una cosa y hacer la contraria. Y decir y actuar, que es algo que se pide, nos pide precisamente la ciudadanía que actuemos en consecuencia, nos exige a todos y a todas votar que sí. Y eso espero que efectivamente nos encontremos en el sí y no nos encontremos en el no. Bueno, pues para despejar esa incógnita procedemos a votar. Eta beraz, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, ez dakit boto azalpen txanda ez, talde popularrak ez, eta ez, garbi dago. Hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, sustapeneko lanpostuen valorazioa dela. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la valoración de los puestos de trabajo de fomento. 19. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua sustapeneko lanpostuen valorazioa dela eta. Adostu gendun da EH Bilduk irakurriko du. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio lehenbailen deik ditzala bilerara udal taldeak. Administrazio kontseiluaren aurretik, aurrekoan egintzan bezala, Donostiako sustapeneko lanpostuen valorazioaren egoera argitu dadin. Bigarren puntuak horrela esaten du. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio urtea bukatu baino lehen eta adostasunak landuz gai honen kudeaketa buka dezala.
Aldeko botuak. Aho batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. 20. kontrol mozioa EH Bildu taldeko Olaia Duarte. 20. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostia Lagunkoia praktikan jartzeko udalak eta arekin harreman zuzena duten fundazio zein patronatuek hartzen dituzten erabakien ingurukoa. Moción de control número 20 presentada por el grupo EH Bildu sobre las decisiones que adoptan el ayuntamiento y las fundaciones y patronatos relacionados con él para el desarrollo del modelo San Sebastián amigable. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Azken aldian askotan entzun diogu Eneko Goiari, alkateari, zahartzaroa eta horren baliabideen inguruan hitz egiten, azkeneko aldian Aitona eta Monen etxean, Intxaurrondon, entzun genion horren inguruan hizketan, eta alkateak esaten zuen behin eta berriro. Primero, las personas. Es verdad que estamos en una sociedad y en una ciudad envejecida, al igual que pasa en muchas partes del mundo. Los datos de envejecimiento de la ciudad pues bueno, ponen encima de la mesa una nueva realidad social a la que hay que enfrentarse y a la que hay que destinar los recursos necesarios como algo positivo, no desde una perspectiva negativa del envejecimiento. Tal y como hemos oído en numerosas ocasiones al alcalde, decía que más del 23% de la ciudadanía donostiarra tiene 65 años, que esto supone hablar de más de 42.000 personas a día de hoy y que este dato va en aumento. Y precisamente para abordar esta nueva realidad está el programa Donostia Lagunkoia, impulsado en diferentes legislaturas y programa en el que en la última legislatura se le dio una atención especial a la participación de las personas mayores en el programa, ya que para saber qué necesitan las personas mayores de 65 años, pues qué mejor que ellos mismos para trasladarnos sus necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día hablamos de un colectivo con necesidades muy distintas, desde personas autónomas que solicitan unas actividades y una calidad de vida a otras personas que desde otras necesidades pues hay que cubrir sus necesidades de dependencia y demás. No podemos decir lo mismo de la situación de Donostia Lagunkoia en el gobierno actual y bueno, está bien poner carteles informativos como hemos podido ver en el pasadizo de Guía Tabacalera, está bien que el alcalde incluya en sus discursos el tema del envejecimiento como un problema, o bueno, una realidad, más que un problema, una realidad transversal, pero a la hora de hablar de hechos, de qué se hace para llevar a cabo Lagunkoia, es donde este grupo ve muchísimas carencias. En la página web del Ayuntamiento de Donosti podemos leer Gobernu berria Donostiarako. Adineko pertsonek euren etxebizitzetan ahalik eta denbora gehien egotea bideratutako plana jorratuko dugu. También leemos en las medidas de Donostia Lagunkoia que se fomentará la colocación de ascensores en los edificios en los que iban personas mayores. Pero ¿qué pasa cuando hay que llevar esto a la práctica? Voy a pasar a leer un escrito entregado a todos los grupos políticos de los vecinos de la calle Triunfo del número 8. Los vecinos de la calle Triunfo número 8 de San Sebastián son inquilinos del edificio en el que tiene su vivienda habitual, propiedad de la Fundación Zorroaga. Se solicitó a dicho organismo la instalación de un ascensor en el edificio en diciembre de 2015 y aunque hemos mantenido conversaciones tanto formales como telefónicas, no hemos sido informados. En agosto de 2016, uno de los inquilinos se vio en la necesidad de dejar su vivienda por imposibilidad de superar las barreras arquitectónicas. Por ello, hemos tenido conocimiento de que se ha aprobado la instalación de dicho ascensor e interesamos se nos facilite la información relativa a la colocación del mencionado ascensor. Solicitamos que se envíe copia de este escrito a los representantes de todos los partidos políticos. Nos decía la señora San Román en la comisión que los vecinos no habían realizado una petición formal. Aparte de esta que se nos ha enviado a todos los partidos políticos, tenemos las que se mandaron a la Fundación, en este caso Fundación, de la que el alcalde, por cierto, es presidente. Nos decía también la señora San Román que la Fundación Zorroaga no está obligada a impulsar este Donostia Lagunkoia y estas medidas, como cualquier otra fundación, como puede ser la ONCE, pero es que el alcalde ni los concejales no somos miembros de fundaciones como la ONCE, en cambio en Zorroaga sí.
Vemos que es una solicitud de diciembre de 2015 y que a día de hoy todavía no tiene ninguna respuesta, pese a que en la Fundación aprobamos, los distintos grupos aprobamos la colocación del ascensor. Como decía, este es un ejemplo, Duarte, Andrea. y termino ya, de que más allá de los discursos y de poner a las personas en el centro, como tantas veces nos acostumbra a escuchar el señor alcalde, luego los hechos no van acorde con esas palabras y vemos que el programa Donostia Lagunkoia va hacia atrás. Eskerrik asko. Irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bai, mila esker, presidente jauna, arratsalde on guztioi. 2012ko urriaren 19an, Donostiako udaltokiko gobernu batzarrak onartu zuen adin nagusikoak egoitza eta apartamentu tutelatuetan hartzeko zerbitzu publikoa kontratatzeko lizitazioa. Delako konkursoa egin ondoren, 2013ko urtarrilaren 11an, Donostiako udaltokiko batzarrak onartu zuen Residencia Geriátrica de Kataluniak aurkezturiko eskaintza kanpora uztea eta delako kontratua Fundación Zorroagari esleitzea. Es decir, la Fundación Zorroaga presta el servicio público de alojamiento a personas mayores en equipamiento residencial y en apartamentos tutelados porque resultó adjudicataria del contrato tras ganar el concurso que convocó el 19 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno local de entonces, de la anterior legislatura. No podía ser de otra manera, ya que la Fundación Zorroaga es, y leo el artículo 2 de sus estatutos, una fundación privada sin ánimo de lucro con domicilio en Donostia, San Sebastián. Bilduk zenbait gai nahazten ditu mozio honetan y en el segundo punto pide al Gobierno municipal que obliguemos a la Fundación Zorroaga a instalar un ascensor en un edificio de su propiedad. Eta galdera da, egin aldezake? Egin behar aldu? Pues si Bildu piensa que la estrategia de adaptar la ciudad a las necesidades de las personas mayores pasa por obligar a la ciudadanía a poner ascensores, es que ha entendido bastante poco. Convencer, acompañar y ayudar, sí, pero obligar, no. Ni podemos ni lo deseamos. Baina goazen ondo azaltzera gertatu den mozioak oinarri duen kasuan. La Fundación Zorroaga tiene como objetivo principal la actividad residencial. Se trata de una entidad privada que cuenta con patrimonio propio y lo cierto es que a día de hoy la gestión de dicho patrimonio es la que compensa el déficit de la atención residencial. La Fundación es propietaria, entre otros, de un edificio en la calle Triunfo, como ya se ha señalado. Pues bien, en diciembre de 2015, una persona que dijo ser una abogada representante de los inquilinos de la finca comunicó por teléfono a Zorroaga que estos querían que se instalase un ascensor. Entonces el director de Zorroaga solicitó presupuestos por un lado y preguntó por la obligación de la propietaria a instalar el ascensor por otro. Y el 2 de marzo de 2017 comunicó a la Junta del Patronato los resultados de sus gestiones. No hay obligación de instalar el ascensor, aún así había pedido 2 presupuestos. Y la Junta acordó, y leo, iniciar el proceso necesario para la instalación del ascensor de acuerdo con la opción técnicamente más sencilla. Se contactará con los vecinos para conocer su parecer. El 6 de marzo se llama desde Zorroaga a la abogada para que facilite los nombres de las personas representadas por ellas o que procure algún documento que demuestre que les representa. No envía ningún documento ni procura ninguna lista de nombres. Zorroaga mantiene una reunión con los inquilinos, tal como se les había hecho saber, el 9 de marzo a las 18 horas. Según el acta, acuden 6 personas. Se explican las características de la obra, su duración y se hace entrega a los vecinos de un documento, que deberían, en el que, bueno, es el documento para que cada inquilino, cada vecino interesado solicite a Zorroaga, obviado el nombre y el carné de identidad, que quieren, solicite la instalación del ascensor. Se les hace entrega. Esto no es baladí porque por los contratos que tienen firmados, algunos de los inquilinos tienen que abonar parte de las obras y, en cualquier caso, una vez instalado el ascensor, todos los inquilinos tendrían que pagar más en lo que es el contrato. Bien, se me está acabando el tiempo, no ha habido ninguna solicitud a Zorroaga. Ya le dije en comisión que la primera formal, es decir, por escrito, fue su interpelación, pero es que también me gustaría señalar que en una convocatoria que tuvieron los vecinos
para hablar de este tema el día 8 de septiembre, convocatoria que viene sin firmar por nadie. En su segundo punto aparece formalización de representación y gestión de gastos, es decir, no se sabe a quién se representa. Ni podemos obligar, ni tiene Zorroaga ninguna solicitud para instalar un ascensor. Mila esker zuri, izteko txanda, EH Bildu taldeak, bai? Bai, ni neu. Eskerrik asko. Pues la verdad es que también, como miembro de la Fundación Zorroaga, yo estaba asistiendo a una historia totalmente distinta a lo que viví. Y digo porque efectivamente está mal contar las historias de forma parcial, sesgada y además omitiendo cuestiones importantes, como que la primera propuesta que se llevó a la Fundación Zorroaga al respecto fue decir que no a la instalación del ascensor. Y esa propuesta técnica que se llevó a no a la instalación del ascensor fue una propuesta que fue rechazada por la Junta del Patronato de Zorroaga. Es una cuestión importante, porque efectivamente a la hora de contar y a la hora de enumerar los hechos, este tipo de cuestiones no son anecdóticas, porque ya partía, ya denotaba la nula intención por parte de quien estaba dirigiendo en ese momento y quien estaba formulando esa propuesta de no instalar ese ascensor. Solicitud existe y acuerdo de la Junta del Patronato de Zorroaga existe y no cabe ninguna duda sobre ese. Pero si queremos especializarnos en buscar una excusa para no hacerlo, pues obviamente nos estaremos situando precisamente en eso, en una especie de filibusterismo buscando excusas para no hacer. Pero es muy difícil hablar de Donostia-Lagunkoia, es muy difícil hablar de ciudad amigable y, sin embargo, correos donde se le pone de manifiesto a la dirección de Zorroaga las enormes dificultades que tienen personas mayores de nuestra ciudad, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para salir a la calle porque no hay ascensor, hacer oídos sordos precisamente a esas peticiones. Este tipo de circunstancias son ciertamente lamentables y son ciertamente lamentables cuando estamos trabajando con personas y cuando estamos trabajando además con nuestros mayores y con nuestras personas mayores. Y evidentemente ante este tipo de situación no podemos adoptar un criterio única y exclusivamente mercantilista, intentando decir que Zorroaga es una fundación privada, donde, por cierto, todos y cada uno de los grupos políticos de este ayuntamiento, precisamente por ser representantes de este ayuntamiento, estamos presentes en Zorroaga. Luego, fundación privada sí, pero fundación privada con capital y con representantes públicos. Evidentemente, todos nosotros, empezando por el alcalde y evidentemente con una representación por todos los grupos. Se les está pidiendo humanidad y se les está pidiendo que cumplan precisamente el acuerdo adoptado en la Junta de Zorroaga, y ni lo uno ni lo otro, con lo cual corrijan esta decisión y voten hoy que sí. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera eta mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Sí, nosotros no sé muy bien cómo explicar por qué nos hemos abstenido. Quizá lo voy a decir de la manera más clara, porque no sabemos a qué carta quedarnos, sinceramente, en este momento. Nos parece convincente lo que dice la delegada, nos parece igual de convincente lo que dice el grupo proponente y nos quedamos perplejos, porque si no pueden ser las dos cosas verdad. O sea, hay algo aquí que no sabemos muy bien, pero las dos cosas no pueden ser obviamente verdad. Por eso nosotros, y claro, obviamente tenemos una posición más cómoda porque no estamos en el equipo de gobierno, nos hemos abstenido, pero en esta explicación de votos sí pedimos en nombre del grupo que se profundice en esta cuestión para ver si se puede solucionar, porque ya vamos a dejar el pasado y vamos a ir al futuro. Bai, explicación de voto pide también el Grupo Socialista. Sí. Nosotros hemos escuchado con atención a la máxima responsable de Zorroaga y le hemos entendido, y creo que le hemos entendido todos. Una cosa es el deseo, que todos deseamos que todas las viviendas de San Sebastián sean accesibles, tengan ascensor y tengan todas las condiciones, pero claro, en la calle Triunfo 6 hay unos también contratos y unas rentas que igual no son tampoco rentas del mercado, son rentas antiguas con una serie de condiciones y con unas rentas pues igual muy favorables también. Y eso conlleva unas contraprestaciones, y es que si quieres mejoras en las instalaciones, tienes que costear parte de esas instalaciones. Eso lo sabemos casi todos los que, mis padres viven de alquiler, lo sabemos perfectamente casi todas las personas que hemos vivido en esas condiciones. Y por tanto es normal que Zorroaga también vele por el interés general de todas las personas que luego van a su origen definitivo, que es la residencia donde tienen que ser atendidos y donde hay que volcar todos los ingresos suficientes en atender bien, sobre todo a las personas no válidas o las personas que no se valen por sí mismas. Por lo tanto,
esto son temas prudentes, donde ser sensible y populista es muy fácil, señor Buruterán, pero donde ser coherente e intentar la igualdad para todos los ciudadanos de San Sebastián es bastante más complicado. Porque igual que quienes viven en Triunfo 6, igual habría que ver cómo entraron, y con qué condiciones y con qué favoritismos. Y entonces igual nos llevaríamos alguna sorpresa. Igual tendríamos que hablar hasta de memoria histórica. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, hurrengo puntura pasatuko gara. 21. kontrol mozioa Zurriolako hondartzan baino hartzaileen. Control mozio Bildu taldeak aurkeztua Zurriolako hondartza dela eta moción de control que presenta el grupo Bildu sobre la playa de la Zurriola. Bañistas en la playa de la Zurriola. Bai, Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. A mí sí me gustaría que cuando alguien hace una dejada al chocó, que si tiene algo que decir, que lo diga. Y que no diga algo sin decirlo. Y si tiene algo que denunciar, denúncialo, que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y que caiga quien caiga. Vamos a ver, porque ya está bien de hacer afirmaciones para luego, evidentemente, luego esconder la manita. Esta es una moción, en principio, también, que tampoco plantea, entendemos, especiales dificultades para aprobar, pero que ciertamente nos encontramos cuando presentamos la interpelación con una respuesta que nos pareció un tanto sorprendente. Lo que dice la moción, bueno, no dice nada especialmente avanzado. Lo que está diciendo es que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a definir para la próxima temporada de playas, lógicamente esta ya no tenía sentido, un reparto equilibrado de la zona de baño. Y dice reparto equilibrado en el que no está estableciendo, sino dice reparto equilibrado, de forma que se compatibilicen ambos usos de manera armoniosa, así como a tener en cuenta debidamente las necesidades de espacios de ambos usos. Yo creo que es perfectamente asumible por parte de todas y de todos. Y el segundo punto que dice, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a que en la próxima temporada de playas no se acote para el uso de surfistas, ya sea con tablas blandas o duras, también el espacio más próximo al espigón del Cursal. Digo también porque efectivamente no estamos hablando de la otra zona, sino estamos hablando de la zona del espigón más próximo al Cursal. Porque efectivamente hace 3 o 4 años, cuando se abordó por primera vez esta cuestión, se vio la necesidad, lógicamente, de compatibilizar ambos usos, que efectivamente esa playa tiene 2 usos intensos. El uso por parte de los bañistas del baño libre, y de quienes acudimos y consumimos y utilizamos ese espacio, nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, esa zona, y por otra parte el uso y la utilización del espacio por parte de los y las surfistas. Y pensamos que se debe conseguir una compatibilización de ese espacio de manera totalmente armoniosa, y para eso se hizo una regulación hace 4 años y esa regulación se ha ido tocando, se ha ido reperfilando. Pero entendemos que, de alguna forma, cada vez que se ha ido reperfilando, por lo menos en el último año, esa regulación, se ha escorado demasiado, produciendo un desequilibrio. Tenemos una playa donde de los 9 meses al año es exclusivamente, porque no hay temporada de playas, y por tanto es exclusivamente para los y las surfistas. Y tenemos una playa donde durante 3 meses, durante la temporada, solo estamos pidiendo durante la temporada, se acote de manera que la mitad de la playa pueda ser para uso de baño libre y la otra mitad, lógicamente a expensas y con la regulación de las banderas que en cada momento establezca o indique la Cruz Roja con respecto a la mayor o menor peligrosidad de la zona de baño, pero eso es una cosa y otra cosa es el espacio, y una segunda, evidentemente, para los y las surfistas. Y eso es lo que estamos pidiendo. No creo que es excesivo. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a decir, y lo hago con conocimiento real de la situación, porque este año no ha sucedido eso. Porque este año ha habido una ocupación, no todos los días, pero sí muchos de los días, muy superior del espacio precisamente para la práctica del surf, y ha habido una ocupación durante mucho tiempo, precisamente también porque lógicamente la zona de Rocas, la zona de Sagües, la zona de Tomás Alba, pues efectivamente es una zona que siempre ha sido para surfistas, pero la zona más próxima al espigón de Cursal era una zona donde tradicionalmente no era el caso, ni tablas blandas ni duras, era un espacio que era utilizado por bañistas. Y además le decía en la comisión, fundamentalmente además por niños y niñas de corta edad, que precisamente en esa zona pues encontraban sus padres, madres o tutores, pues encontraban una situación de cierto abrigo y precisamente, bueno, pues ahí les podían tener de alguna forma vigilando, pero disfrutando del espacio de baño. Y es ahí lo que le estamos diciendo, que efectivamente esa zona no queda acotada y que sea para uso libre del baño por parte de bañistas y bañistas en la temporada de playas. Bai. Irabazi taldeak, bai. Bai, eskerrik asko.
labur. Efectivamente, bueno, nosotras también consideramos que esos dos puntos son perfectamente asumibles. Eventualmente podría haber una diferencia de criterio sobre el segundo, porque en comisión el gobierno decía que, bueno, ahí se utilizan tablas blandas en esa zona en concreto de próxima al espigón del Cursal. Y aquí EH Bildu propone claramente que aquí no, ni blandas ni nada. Entonces, bueno, ya escucharemos lo que dirá el gobierno al respecto. En cuanto al espacio reservado para el baño, en comisión el gobierno, bueno, el concejal delegado en este caso, decía que las instrucciones de los técnicos y la información facilitada por ellos y ellas eran muy claras y que no era categórico que no se había reducido el espacio para bañistas. Y bueno, nosotras no tenemos razón para dudar de lo que dicen los y las técnicas, pero lo que no dijo el gobierno en la comisión es que tampoco hemos entendido que ha habido inspecciones para verificar el cumplimiento de esas instrucciones. Esto no lo ha comentado en la comisión, entonces nos quedamos con la duda. Y entonces esa duda nos sugiere algo, y es lo siguiente, que tal vez aquí está el problema, que se dan instrucciones y que luego por una razón u otra nosotras tenemos algunas opiniones sobre qué pueden ser esas razones, pero no voy a entrar en ellas. Por una razón u otra se llega a no respetar con la debida rigurosidad esas instrucciones, pero como no hay constancia formal de ello, pues más allá de lo que pueden ver los y las bañistas en la playa, pues no hay materia para poder decir claramente, pues sí, ha habido incumplimiento, los surfistas han ido hasta aquí, no tenían que haber ido, los bañistas han ido hasta aquí, no tenían que haber ido. Estamos un poco en una fase, una situación un poco confusa y, bueno, de haber propuesto nosotras la moción de control, hubiéramos ido en el sentido de proponer al gobierno que haga un esfuerzo adicional para verificar que se cumplen esas instrucciones. Pero como no es nuestra moción de control y EH Bildu ha decidido ir por otra vía, que nos parece bien también, lo he dicho al principio, pues así es. Así que nada, vamos a respaldar la moción de control. Gracias. Bai, talde popularraren txanda, ez? Talde sozialistak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la convivencia de la playa de Azurena ha sido un tema recurrente desde su creación. Han tenido que compartir, en este caso, el espacio, por una parte el sur y por otra parte los bañistas. Esos problemas ustedes los conocen perfectamente, los conocen pero muy bien. Dieron muchas vueltas de la situación y no siempre de la misma manera o de la manera satisfactoria en este caso. Habla usted de no acotar la zona esta del sur más próxima al espigón. Bueno, sabe usted perfectamente que habla de que ya al inicio de la temporada del 2014 ustedes anunciaron en prensa que efectivamente la zona se resbalaría al sur y era precisamente que los laterales de la propia Zurriola lo que decían en aquel entonces. Aquí tiene usted la muestra y pone, señora concejala Nora Galparsoro, los laterales de la Zurriola se reservarán para los del sur. Bueno, es algo que se está haciendo, no es algo que no se esté haciendo. Continuamos. Incluso llegaron a querer modificar una ordenanza en la que el mundo del sur no compartía, como en este caso se explicitaba en una información publicada en marzo del 2015 y que generó inquietud también a los bañistas. No solamente a ellos, que podían ser multados hasta inclusive con 200 euros por meterse en las zonas reservadas al sur. Esto aquí lo tenemos, febrero 24 del 2 del 2015. Los bañistas se expondrán a multas hasta de 200 euros por invadir la zona de los surfistas. Dice usted, decía la prensa, que evidentemente a instancias de la señora Nora Galparsoro, banderas bicolor azules y rojas delimitarán los espacios para los deportes náuticos en la Zurriola. Ahora resulta que usted quiere quitar la marca. Marzo del 2015. El sur no comparte la nueva ordenanza que pretendían querer realizar. Nos vamos a junio del 2015. Bañistas aquí, surfistas allí. Esto lo hicieron ustedes, no lo ha hecho este equipo de gobierno. Bueno, incluso
En el inicio de este verano y de la mano del Gobierno vasco se colocaron exactamente en la Zurriola, como en otras playas vascas, señalíticas, indicando la zona de baño y la zona de surfistas. En realidad, condiciones que con las mareas son 300 metros de la zona de Sagüés siguen destinados a surfistas y 100 metros de la zona del Espigón a las escuelas de tablas blandas. Y ya en el terreno de las sensaciones, usted dice que es más que evidente la merma de la zona destinada a los bañistas. Hay quien no piensa así. Se han cumplido las normas, se han vigilado las zonas, se ha informado con paneles las distintas zonas de playa. Habla de volver a estudiar un reparto de la playa. ¿Cuál? ¿Otra de vuelta a empezar? Cuando se ha alcanzado un acuerdo con los surfistas. ¿Usted ha visto que haya habido, en este caso, en este año, alguna protesta por parte de surfistas y de bañistas? No. Se lo garantizo yo que no, el único usted. Y ahora se lo puedo garantizar que no. No ha llegado ni una denuncia al departamento, ni tampoco en los medios, por cierto. Sinceramente, creo que la playa ha funcionado bien y que todos somos responsables, tanto, digamos, los interesados como el resto en general, la propia ciudadanía en general. Y en cualquier caso, también le digo que lo trataremos de mirar con más mimo, pero que sepa, y si eso lo puedo garantizar, de que se han puesto exactamente las mismas medidas que se pusieron en aquel entonces. Y, hombre, le diré en este caso al señor Roy que, hombre, incumplimientos, no me digan que incumplimientos cuando realmente quien determina los espacios es la propia Cruz Roja. Hombre, si la propia Cruz Roja realmente no está haciendo las mediciones bien, en fin, creo que sería un error por su parte. En cualquiera de los casos, este año, en los momentos que no había habido posibilidad de baño, es cierto que se ha dejado una zona un poquito más amplia para los surfistas, pero eso fue pero que no había baño ni personas en la playa prácticamente, y eso sí que es cierto que se ha podido producir, pero eso era un acuerdo que había surfistas y nuestro departamento. Y eso es así, no hay, pero no le busque usted ninguna otra pega. Bai, eskerrik asko, izteko txanda. Si no le busco ninguna pega, señor Miguel Ángel. Mire, se pasa usted una gran parte de la intervención, me imagino que del tiempo, buscando en la hemeroteca para ver qué publican en determinados medios de comunicación, para sacarlo como si fuera alguna especie de boletín, porque no deben ser las actas del Pleno, sino lo que debe valer es lo que apareció en la prensa, muchas veces además dirigido precisamente por noticias y denuncias que han hecho ustedes mismos, pero no, de eso se olvida a la hora de comunicar lo que precisamente eso es la noticia y la denuncia que ustedes han fabricado en su momento con esa denuncia, para seguir y decir, no, es que se ha hecho lo mismo que se hacían hace 4 años, pero hace 4 años la gente estaba súper a disgusto con lo que se estaba haciendo, se hizo muy mal, había un montón de protestas, los bañistas estaban en contra, los surfistas, y no hemos modificado nada, pero ahora todo el mundo está encantado. La verdad es que lo bordan ustedes, sin modificar nada. Lo que era malísimo se ha vuelto buenísimo, la verdad es que ustedes lo bordan. Tiene una capacidad de nadar de espaldas que la verdad es que me sorprende. Porque, claro, si era tan malo y no han hecho nada, debe ser desastroso ahora. ¿O qué pasa? ¿Que simplemente con el me pongo yo, ahora ha cambiado y todo es bueno? Ahora lo ven bien, se han cambiado las gafas y ahora ven con unas gafas que mejor, que ahora efectivamente lo ven todo perfecto. No, hay problemas. Y usted al final, en la intervención, ha ido avanzando la intervención y al final ha dicho, bueno, sí es verdad que, y ha dicho una cosa que es media verdad, ha dicho, cuando no se puede bañar se aumenta la zona. No, cuando no se puede bañar no. Cuando la bandera está amarilla, que lo que en la playa de Gros sucede muchas veces, se aumenta la zona de surfistas y se reduce la especie de baño. Pero con una bandera amarilla sí se puede bañar usted. Con una bandera amarilla sí se puede bañar, con precaución, pero sí se puede bañar. No es baño libre sin ningún tipo de esto, se puede bañar con precaución. Y evidentemente no está el baño prohibido. Y en ese momento opera esa reducción de esa banda, que evidentemente no es lo que se estaba pensando. Y evidentemente por todo esto, la verdad es que nosotros no entendemos. Una cosa más, es que usted nos confesó en comisión que a usted le habían transmitido esos datos y que usted no los había visto. Y le vuelvo a decir, yo sí, porque soy consumidor, vecino del barrio de Gros y consumidor precisamente de ese espacio. Y a mí no me lo han contado, no, yo lo he visto, soy testigo vivo de eso. Eztabaida bukatuta, botaziora pasatuko gea, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde popularrak, bai.
Eskerrik asko, alcate jauna, y muy brevemente, porque la verdad es que no pensábamos intervenir, pero bueno, visto lo que se ha dicho, pues vemos necesario intervenir. Intervenir para explicar que hemos votado a favor de la propuesta que trae el grupo EH Bildu, porque son ciertos los argumentos que expone el señor Burutarán. Él vive en Gros. Yo pues también tengo la suerte de vivir en el barrio de Gros y además de ser de Gros de casi toda la vida, con lo cual pues sabemos cuál es la tradición de esa playa, cuál es el uso preferente de los surfistas y el gusto por esa playa, por sus olas y por el tipo de espacio que es, y es evidente que año tras año, y no vamos a entrar en reproches de unos u otros, año tras año el espacio disponible para bañistas es cada vez menor. Entonces, eso es que eso es de cajón, o sea, no hace falta más que ir. Yo afortunadamente suelo ir también a la playa de Gros, este año menos porque el tiempo no ha acompañado mucho, pero es evidente que la situación descrita por el grupo proponente es así y que son numerosas las quejas que año tras año y también este año se repiten en ese sentido. No creo que esconder la realidad haga favor a nadie y lo que se pide es razonable, oiga, que de cara al año que viene se tenga en cuenta esa situación y se procure un mejor equilibrio entre bañistas y surfistas. Yo, además, les confieso, cada vez me voy más hacia el lado del Espigón, porque cada vez es más peligroso bañar de media playa hacia Sagüés. Y aquí hay gente que hemos tenido sustos en esa playa durante estos años, por el comportamiento de las olas, por la resaca que tiene, porque hay baches. Entonces nos vamos hacia el lado del Espigón, que está más resguardado. Además, para los niños pequeños, como dice el señor Burutarán, pues hay como una especie de charquita pequeña donde pueden, yo creo que negar la evidencia no nos hace ningún favor. Y de cara al año que viene sí es interesante, como apunta el grupo proponente, tomar medidas para un mejor equilibrio tanto de bañistas como de surfistas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 22. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duartek aurkeztua, Alaialdeko mantenimendu beharren ingurukoa. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las... Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Alaia aldeko mantenamendu beharren ingurukoa. Moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre la necesidad de mantenimiento de Alaia alde. Mugikortasun zinegotziak bilera bat izan zuen Alaialdeko bizilagunekin, eta bertan bizilagunek beraien beharrak, mantenu beharrak, mugikortasun beharrak adierazi zizkioten. Baina uztailaren 5ean bizilagun hauek berriro ere aurkeztu dituzte mantenuko alorrean dituzten beharren zerrenda, deno jaso dugu, hemen daukagun txosten hau, erregistro bidez bizilagunek aurkeztutako txostena, eta bertan adierazten dute maiatzean izandako bileretik ez dutela udalaren berri izan, mantenu sailaren berri izan. En la comisión, el delegado de mantenimiento, el señor Díaz, nos decía que sí, que era cierto, que no había tenido conocimiento de este informe presentado por los vecinos en el que explican las quejas o las deficiencias que tienen en la zona en la que viven, ya que en este caso la delegada de movilidad no le había trasladado esta información. El delegado nos decía que a raíz de la interpelación presentada por este grupo se había empezado a trabajar en la zona, se había hecho algún trabajo relacionado con la poda, el arreglo de algunas barandillas que solicitaban los vecinos, y este grupo valora positivamente que se hayan hecho esos trabajos, pero pensamos que no se puede funcionar así, que no puede ser que unos vecinos trasladen a un delegado del equipo de gobierno sus peticiones y que, porque los dos grupos que están en el Gobierno no tengan una comunicación fluida, por decirlo de forma ligera, no llegan las necesidades a los departamentos correspondientes. Nos parece que no es función de los grupos de la oposición estar haciendo de mediadores entre los grupos que forman el equipo de Gobierno, que lo hacemos muchas veces cuando los ciudadanos presentan este tipo de informes y de quejas, y creemos que tienen que poner medidas para solucionar esos problemas de comunicación o de fluidez de la información para gestionar de forma adecuada las peticiones de los vecinos. Bueno, escucharé atentamente la explicación del delegado para ver si nos aclara
qué medidas se van a tomar para mejorar esta situación que ocurre, como he mencionado más de una vez, y espero que no nos saque artículos y empiece a hablar de la legislatura anterior, que de verdad, menos mal que gobernó EH Bildu 4 años, porque si no, no sé qué tema de conversación tendrían en todos los plenos. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, eta ez dago, ez da iristeko txanda erabili nahi dan. Bai, bueno, igual asmatu dut y el delegado nos iba a hablar de la legislatura anterior y por eso se ha quedado sin saber qué decir. De todas formas, bueno, desde aquí esperamos que los vecinos tengan esa reunión que están pidiendo. Ayer mismo hablamos por última vez con ellos y nos reiteraban el deseo de tener esa reunión con el delegado de mantenimiento y esperamos que a partir de ahora las peticiones que se hagan a los concejales del equipo de gobierno se gestionen de forma adecuada y no haya que estar pidiéndolo a cada partido que forma el equipo de gobierno, porque bueno, pues eso ya son gestiones que tienen que realizar ustedes y no los vecinos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, ez? Pepek ere ez? Ez? Bale, ez dago boto azalpen txandarik, hurrengo puntura pasatzen gara. 23. kontrol mozioa, Kontxako banderari dagokiona, Amaia Almiral. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Kontxako bandera dela eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la bandera de la Concha. La bandera de la Concha. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, polemika bukaerara iritsi gera eta Kontxan murgiltzeko momentuan gaude, ezta? Bueno, Kontxako banderak formata itxura oso desberdinak hartu ditu bere historian, hau ez da horietako bat, baino. Eta dudari gabe azkenean bandera honek nolabait jaso du hiriko historiaren isla jaso du, ispilua bihurtu da. Gure ustez, momentu honetan erronka ez dago hor, ez dago banderan bertan, erronka uste dut konpartitzen dugula adibidez sarietan dagola, emakumentzako sariak, uste dut denok egin dugula esfortzu bat, eta gauzak ondo egiten direnean esanin behar da, eta 2008tik 2010era nabarmen desberdintasuna nabarmena zan, baino zan abian jartzeko momentua, eta hori da baloratu behar dana, 11etik 15era desente juntzan hilotzen, eta gobernu honek ere hori jarraitu du, eta hori baloratzekoa da. Eta hor daude erronkak. Baina gobernu honek badu abilezi bat, eta da arazoa etzana, arazoa bihurtzeko, edo arazoa etzegon lekuan, arazoa aurkitzeko. Eta hori da honekin gertatu dana. Zen hemen beste zerbaitetaz ari gera bihotzaz, ari gera Donostiarron bihotzaz. Hori ikutu duzuelako Donostiarrena eta arraun munduarena, mundu berezia dana goizean ere ikusi deguna. Eta tarteka baita ere gurutzatu da beste zerbait oso berezia dala artizautza. Azkeneko urte luzeetan, bandera hau egindalako beti hori artizautzaren bidez, eta zuek enpeinatu zeate hori parekatzen mekanikarekin. Ayer anunciaba el delegado que han puesto un proceso en marcha para que la bandera recupere su factura artesanal. Bueno, supongo que no sé si es que es porque están de acuerdo con el punto 1 de nuestra moción y entonces pues han decidido ponerlo en marcha antes de tiempo. Pero bueno, nos quedan ciertas dudas, egia esan. Porque, claro, esaten dute, jarriko dutela batzorde bat, batzorde aditua eta zehaztu beharreko irizpideak daudela,
Eta hor, pues, zalantzak sortzen zaizkigu, porque, claro, si esta comisión de especialistas va a ser como la de los conciertos de Tomás Alba, que todavía tampoco se ha puesto en marcha, pues, en fin, ya veremos, ya veremos. No, aplicaremos el principio de precaución respecto a lo que ayer anunciaron en prensa, porque no sabemos exactamente qué es lo que es. Pero bueno, bienvenido sea y bien está lo que bien acaba, si es para de verdad dar el valor que se merece al trabajo artesanal, que no se puede comparar con el trabajo de las máquinas. No tenemos tan claro qué van a hacer con el segundo punto. Tenemos muy claro que desde luego la bandera, bueno, una cosa para que todas las donostiarras se queden tranquilas, y es que por lo menos las banderas de los balcones van a seguir como hasta ahora, no van a hacer procesos de innovación. Pero seguimos teniendo nuestras dudas sobre qué van a hacer respecto a la bandera en el futuro, y eso es lo que nos gustaría saber qué opinan los distintos grupos, porque bueno, hay opiniones para todos los gustos y este es un buen momento pues, para conocer. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak ez, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues para finalizar el pleno no está mal este asunto. Hombre, yo diría que, señor Almiral, es usted un artista en convertir en problema lo que no lo era. Y voy a empezar por el final. Mire, vamos a votar que no. Vamos a votar que no a su moción y vamos a votar que no fundamentalmente porque la parte expositiva hace una serie de afirmaciones y de exageraciones que en absoluto se corresponden con la realidad. Sí, señor Almiral. Por cierto, la decoración fabulosa. Espero que la figurita que usted ha expuesto esté fabricada, sea producto local. Mire, usted en la justificación de la moción dice que, primero, dice que la organización de la Concha no considera la importancia que la regata tiene y que hemos elaborado el trofeo como si fuera un pañuelo. Pero, bueno, vamos a ver. Una cosa es no estar de acuerdo con algunas de las decisiones que este Gobierno en el ámbito de sus competencias toma. Y otra cosa es faltar al respeto, no solamente a este grupo político o a este Gobierno, sino a los técnicos y las técnicas que trabajan en este ámbito y en la organización de la bandera de la Concha. Después dice que el mundo del remo manifestó su indignación desde el primer día de la presentación. La presentación se produjo el 25 de agosto. Ningún club, ningún presidente, ningún representante del mundo del remo se acercó a esta organización y en las numerosas reuniones que mantuvimos, que se mantienen para la organización de la bandera de la Concha, que requieren muchas reuniones y mucho trabajo, nadie en absoluto manifestó nada. Nadie se dio cuenta de lo que había sucedido, de que habíamos robado el corazón a los donostiarras. En absoluto, más que hasta que el viernes 1, el sábado 2, justo antes de la primera regata, empezó a circular por las redes sociales un mensaje en este sentido. Y a partir de ahí, efectivamente, se va montando la bola. Es más, le he de decir que alguno de los clubes ganadores de este año está tan contento con la bandera, que ha solicitado a la empresa que la ha elaborado más réplicas en miniatura de las que se reparten a los remeros y a las remeras. Luego afirma que la grafía de la bandera este año ha perdido, claro, el espíritu vasco porque hemos cambiado la grafía. Señor Almiral, durante los 10 años de la bandera de la Concha femenina, la bandera de la Concha femenina ha tenido la misma grafía que la de este año, la misma. La bandera femenina sí, de verdad, creo que está sacando absolutamente de contexto un asunto que puede compartir o no, pero que, entre otras cosas, yo creo que lo está utilizando para tapar algunos de los éxitos. Le agradezco que haya reconocido el esfuerzo que este Gobierno ha realizado, en la equiparación de los premios, que sí hemos equiparado del cuarto al octavo, no así en los 3 primeros, pero que hemos alcanzado una distancia bastante menor que la que existía anteriormente. Y ese es un esfuerzo en el que vamos a seguir trabajando. Y también este debate creo que ha tapado, y creo que hay que decirlo públicamente porque se lo merecen, la maravillosa gestión que se realizó por parte del equipo técnico el día 10 de septiembre en unas condiciones muy adversas para la salida de la trainera femenina. Y eso fue un gran éxito de la organización de la bandera de la Concha. Y por otro lado, ya expliqué en la comisión, pero da igual, aquí parece que una buena explicación a una interpelación no me vaya a fastidiar una buena moción. La confección de la bandera de la Concha por el reverso este año se ha tomado esa medida para que
siempre se exponga en castellano o en euskera, ambas dos lenguas oficiales de esta comunidad, esa leyenda, la leyenda de en euskera o en castellano, esté sobre la bandera de la Concha, sobre la bandera de San Sebastián, porque de otra manera no estaría sobre la bandera de San Sebastián. Y también le expliqué que nada tenía que ver con el cambio de la bandera de San Sebastián, por favor, no me lleve al absurdo, ¿eh? Y eso se lo expliqué en la comisión. Y es voluntad de este Gobierno, y así lo anunciamos ayer, de abrir un concurso, un proceso para que la bandera se realice por personas de Donostia o de Guipúzcoa de manera artesanal, eso sí, dadas de alta. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Beste hitzik? Ez, bale. Bueno, ez dakit niri zer esplikatu zenidan, bueno, nik badakit, Donostiarrek ez dakiten, baina uste du denok oso argia dela, zuk hola josten baldin badezu bandera, dala orain arte kontra egin den bezala, hau gelditzen dela arraro, zeren edozein bandera hartzen baldin bada, hauxe bera, ez da Donostikoa, baina asimetrikoa da, eta hola josten da, eta leku guztietan egiten da, horrela, ez dut uste ezer asmatu degunik, hola josten dira asimetrikoak diren banderak, bai? Makilan jartzen direlako, bestela, zuek sortu dezuten gauza arraroak gertatzen direlako, bai? Hori, gauza arraro hauek gertatzen dira. Eta orduan, ez dakit, zuek jakingo dezute, baina benetan, ez dago esplikaziorik, baten batek gauzak gaizki egin ditu, eta nik ez dut esaten teknikoak direnik. Igual dira, Valentziako enpresa marabilloso horretan, aurreko batean enkargatu zenieten, antxe bertan ere bai, danburradako korbatak, eta gaizki egin zituzten, eta horrela bihurtu ziren, bai? Eta hemen ere, hanka sartu dezute, orain gai izango zarete ateratzeko, oso ondo. Gu gai izan gera errekonozitzeko zuek ondo egin dezutena. Ia zuek noizeaten gai, besteok gauzak ondo egin ditugunean, baita ere errekonozitzeko. Hori bai litzatekela politxa, baina nonbait ez gaude maila horretan oraindikan. Eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu, eta mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen. Eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, horren bestez plenoa bukatu dugu. Mila esker, atzaldia gurekin pasatzeagatik, disfruten de la programación especial del Zinemaldi. Nos vemos en octubre.